atentos, tenemos un tremendo programa preparado y comenzamos de inmediato porque dicen por ahí que de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y esto se aplicaría 100% para Patricio Fresh. Después de irse del buenos días a todos de un minuto para otro, dijo que ya no quería más televisión, quería dedicarse a ser pastor efectivamente, ahora regresa. Y no regresa al buenos días a todos como él pretendía, le cerraron la puerta a SQP como opinólogo. Vuelta de chaqueta, ¿qué lo motiva a Pato Fresh a volver a la tele? Lo vemos en el siguiente informe. Ahí estaba la oración de una Dorca fiel y verdadera. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre de Jehová! ¡Aleluya! Patricio Fresh vuelve a la televisión, tal como lo escucha, y es que la recordada voz en off del Buenos Días a Todos será comentarista de farándula, formando parte de SQP como reemplazante de Ítalo Pasalacqua. Pero recordemos que Pato Fresh en el matinal de TVN en reiteradas ocasiones renegó de la farándula y ahora será parte de un panel de espectáculos. Se dio vuelta a la chaqueta. Estoy pasando un momento de reflexión, un momento de reconsiderar las cosas. Y por eso me atrevo a decir que, como decimos en chileno, la embarré de haberlo hecho tan luego. Creo que no hice caso al consejo de un Mauricio Correa, que me dijo no lo hagas todavía, de un Tata Díaz, del mismo Mauro Valdés, que habló conmigo, el director del canal, y estaba a lo mejor un poquito obcecado por retirarme. Muy querido por la dueña de casa, siento que echaba de menos la televisión y qué mejor manera que un poco volver a hablar y a divertirse en un espacio como el de nosotros. Un discurso que crea además mucha polémica, ha pasado en las redes sociales, en un montón de temas que él está contra la farándula y está contra algunas cosas que como sociedad hemos ido creciendo, así que va a haber algún tipo de polémica, creo, con el Pato Fresh en SQP. Mira, la verdad que me sorprendió la noticia, espero verlo cómo se maneja en esto de la farándula como opinólogo, y nada, yo creo que Patito puede ser un aporte para el programa, para el panel. Recordemos que el locutor estuvo bastante tiempo fuera de la televisión abierta, dedicando su tiempo a la iglesia. ¿Pero por qué vuelve ahora a un panel de farándula? ¿Habrá problemas económicos en la vida de Pato Fresh? Bueno, yo había escuchado al Pato Fresh decir que le cargaba la farándula, un montón de discursos así. Finalmente se siente en el panel de SQP, vamos a ver lo que va a provocar, vamos a ver cuáles son sus intenciones. Claro, en un principio renegó de la farándula, pero creo que se dio cuenta que la farándula también es bastante popular y eso también le va a servir a él para nuevamente regresar con bombos y platillos a la tele. Creo que tiene hartas cosas por responder y ojalá se lo tome de forma relajada, porque no es fácil la farándula, no es fácil ser opinóloga, y si no lo tomas de una forma livianita, puedes pasarlo mal de repente. Pero van a poner que es un saumerio, que es agua bendita, porque acá en este canal, o sea, la quemada de arroz es grande acá, pues ya esas cosas le molestan. Entonces, ¿cómo eso? O sea, todo lo que pasó ese día atrás era para promocionar, para llegar a un canal. Pato Fresh llega a SQP para reemplazar a Ítalo Pasalacqua, quien deberá estar algunos meses fuera de la televisión luego de su accidente. Pero ¿será el locutor la fórmula indicada? Ya que cuando fue invitado a Mentiras Verdaderas, sus declaraciones sobre la homosexualidad sacaron bastantes ronchas, cuando declaró que esta condición no era natural y sobre haber consumido drogas. Lo probé y gracias a Dios era un tipo ya de más de 40 años y creo que no tenía el gen de la adicción y menos mal que no permanecía en ello. Declaraciones ácidas que podrían mostrar cómo será su participación en el panel de farándula, donde las opiniones deben ser potentes, más aún cuando se reemplaza a Ítalo Pasalacqua. Bueno, qué bueno que los vean porque a la gente ya se le olvidó la cara de él, pues entonces a los que la conocían la cara, así que ya no va a ser off, así que va a ser rostro ahora, y qué bueno, porque el diezmo le caiga mejor ahora. Este es una oportunidad de trabajo también para él la está pidiendo, así que yo lo encuentro buenísimo. Yo quiero solamente ver con qué disponibilidad él viene. Se especula que el conductor habría querido volver al Buenos Días a Todos. Mauricio Correa le dio el no rotundo a su propuesta, quedando fuera del matinal. Nos intentamos comunicar con Pato Fresh, pero no quiso dar declaraciones formales. Al parecer está esperando debutar en SQP. ¿Será que se dio vuelta la chaqueta? ¿Hay un tema económico que lo motivó a volver a la televisión? Por favor, les invito a darle gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre!
A ver, en Mentiras Verdaderas, Pato Fredes dijo que estaba en un periodo de reflexión. Ese periodo de reflexión finalmente lo llevó a aceptar la oferta de ser opinólogo en Sálvese Quien Pueda de Chilevisión. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos mucho, pero ya está con nosotros Cristian Barmelia, a quien le agradecemos estar esta mañana, por supuesto, aquí. ¿Por qué finalmente? Porque primero recordemos que según las informaciones que nosotros manejamos, lo primero que hizo Patito Fredes fue tocar la puerta del buenos días a todos. ¿Y qué hizo Mauricio Correa? Le hizo 8 también. Gracias al Pate, le dijo, no, usted se fue y ahora no vuelve. Él necesitaba y quería volver a la televisión, finalmente lo hace como opinólogo. Vuelta de chaqueta, que lo motiva, necesidad económica. La verdad es que yo creo que en televisión se puede trabajar en distintas áreas, pero a mí me da la impresión que lo que él profesa y lo que va a trabajar es claramente incompatible. Yo simplemente por citar a un señor conocido como Jesús el Cristo, una vez levantó una moneda y dijo, ¿qué ven acá? Dice, la cara del César. Entonces dijo, dale a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Vale decir que sencillamente o habla sobre la palabra del Señor, que es el amor hacia el prójimo, o te va a apelar a todo el mundo, digamos, y hacer pedazos, digamos, los detalles de la vida privada de cada persona, lo que no es muy compatible, la verdad. En vez de invitar a alguien a salir y volver a la buena aventura, finalmente lo que hace es como decirle usted, pero desgraciado. Entonces lo que tú dices es que no va a poder ejercer los dos roles. O sea, finalmente va a tener que dejar su rol de pastor para volver a la televisión. ¿Será tan así, Cristian? Yo creo que compatibilidad no hay de partida. O sea, yo quisiera saber qué estaban pensando los productores cuando se les ocurrió polémica, obviamente, porque claramente como raro. Es como raro, es como, ¿por qué él? ¿No? ¿Por qué él? Porque, bueno, últimamente ha tenido declaraciones bastante desafortunadas diciendo que no es natural la homosexualidad y una serie de otros epítetos. Entonces, ¿qué vas a tener sentado en un panel de farándula? ¿Qué buscan los paneles de farándula muchas veces? Polémica. Conflicto. ¿Qué buscas para subir el rating? Polémica. ¿Va a tratar de cambiar alguno de los panelistas, alguna cosa? No lo sé, pero finalmente como nombre resulta. El punto es por qué él finalmente decide volver a la televisión y como opinólogo, Felipe. Porque en una de esas nosotros nos imaginamos que él se va a reconvertir en pantalla. En una de esas no. En una de esas él va a mantener su discurso y capaz que lo radicaliza aún más. ¿Por qué? Porque bueno, él de alguna manera entiende que es un personaje. Y como dice la Julia, de alguna forma transformó un personaje homofóbico, intolerante, que fue lo que atrajo en algún momento a decir, oye, este tipo que era la voz en off en los buenos días a todos, es pastor evangélico y además tiene este discurso. Y resulta que cuando lo modera, lo toman, pero en una de esas radicaliza el mensaje, porque si no se termina, creo yo, diluyendo ese personaje que tantos bonos le trajo, creo yo. Le decimos arrepentido. Lo sé, estuviste muy bien ahí. Le deseamos la suerte a Pato Fredes, ojalá le vaya bien en su nuevo camino, en su nueva aventura. Este fin de semana, el día sábado, fuimos testigos a través de redes sociales y muchas personas también ahí en vivo, in situ, de un trágico suceso. Un hombre se lanzó desde el Costanera Center, muchas personas estaban ahí, grabaron videos, los subieron a las redes sociales y no solamente videos, sino que algunas personas conocidísimas como la fotógrafa María Gracia sube el caso retuiteó una foto de la persona en el suelo. Esto generó inmediata indignación en las redes sociales. Mucha gente se le fue encima diciéndole que cómo podía retuitear esto y que eso se lo dejara a otro tipo de personas, a otro tipo de programas. No sé bien a qué se refieren con aquello, pero ella se defiende diciendo que esto finalmente es una noticia. Ella tuiteó, entre comillas, heavy suicidio acompañado de la imagen. ¿Qué tan cuestionable es lo que hizo María Gracia? Claro, o sea, la pregunta es, ¿qué razón hace que uno decida compartirlo con los demás? ¿Para qué? Para que digan, miren qué terrible el mundo en que vivimos, oye, ojalá que nunca nos pase esto, o simplemente sabéis que esta papita no me lo pierdo, porque cada rato están ocurriendo cosas interesantes, pero uno tiene su propia línea editorial. Es que ese es el punto, y hablando de línea editorial, nosotros como programa hemos decidido efectivamente no mostrar el video, porque es un video tremendamente fuerte. Mientras que otros prefieren pagar las multas, ni tampoco fotografías, porque creemos que no corresponde, finalmente. Sí, y ahí se abre todo un debate, incluso veía en las redes sociales a gente que decía, pero si este joven se suicida en el Costanera Center, con una bandera, hablando en contra del capitalismo, haciendo un llamado, haciendo un statement para con su muerte, finalmente es para esto, para que su muerte se replique, para que se converse respecto a lo que él luchó en vida, para que, sí, está bien, puede ser, pero otra cosa muy distinta es tener la fotografía del cuerpo, ese video con ese sonido. Me parece que ahí ya el morbo traspasa. Y hay una familia también atrás que sufre. Por cierto, eso es. Además que cuando uno propaga esto, debería ir acompañado por lo menos de algún comentario. Es decir, bueno, este hombre que está acá murió, por ejemplo, por esta causa. ¿Qué cosas hacen que nos arrastren, digamos, a cometer semejante acto? En fin, ahora, o sea, alguna idea. ¿Mereció este troleo a María Gracia Subercasó o no, Felipe? El suicidio en sí, creo yo, dejó de ser noticia.
Lo que dice Salfate creo que es lo relevante. ¿Por qué finalmente tú tomas una decisión tan drástica? Ahora, las líneas editoriales de los medios de comunicación son líneas editoriales que algunos determinan o permiten publicar o mostrar ciertas cosas y otros exactamente lo contrario. El problema está en que cada vez más, con estos aparatitos que se llaman teléfonos inteligentes, y todos tenemos uno, prácticamente todos, bueno, lo que un medio de comunicación masivo no muestra, lo muestran las redes sociales. Entonces, ¿en qué momento los medios de comunicación masivos toman la decisión de restarse frente a algo que finalmente igual se sabe? Claro. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho, y la Julia y los que han trabajado en prensa también lo saben, que cuando ocurren hechos trágicos de sangre, las imágenes en bruto existen. Sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación no las publican, que es muy distinto. Y cuando los medios no lo publican, no es noticia. Eso era antes. Ahora no. No. Ahora no solo lo que los medios de comunicación publican es noticia. Claramente, con que todo el mundo tenga celular y a través de las redes sociales se hace más masiva estas imágenes, pero aún así no todos depende de uno propagarlo o no, si eso es lo que pasa. Con retuitear imágenes así, con andar mostrándola y con andar incluso viéndola. Es por eso que mucha gente reaccionó en contra de la fotógrafa María Gracia Subercaseaux y le escribió lo siguiente. Te quiero preguntar a ti, Cristiana, después si encuentras que fue una exageración o se lo merecía. Te me caíste, qué falta de respeto para la familia de esa persona. Ojalá no le pase a nadie de la tuya, dice Javier Amedel a María Gracia Subercaseaux. O sea, igual es bastante fuerte. Ese es el Twitter de María Gracia Amedel, que le manifiesta en el fondo como, oye, piensa un poco en el dolor de la familia. Dice lo siguiente: deja eso para otros morbosos, no para ti que eres un artista importante, por lo demás, no te falté el respeto, tarada. Bueno, pero le da el contestado. Claro, le contestó algo y ella ahí se enojó y todo. José Ignacio Stark, que tiene opinión para todo, me encanta, es un opinólogo en potencia en las redes sociales. Dice, tengan un poco de sentido común antes de difundir el video de la persona que suicidó en el Costanera Center. Claro, porque esto se viralizó, era mucha gente que estaba observando, fue mucho rato el que estuvo este joven. Cerca de 2 horas más o menos. Alrededor de 2 horas, efectivamente, hasta que toma esta lamentable decisión. Y la gente grabó y hizo comentarios, sacó fotos, en fin. Antonella Latino dice, bien desubicada la fotito, está bien que seas comunicador audiovisual, pero ¿era para tanto hacer esto por las redes? Se pregunta Antonella, y esa es la gran pregunta. Yo creo que es un poco fuerte y la gente, en el fondo, mal utiliza este medio de comunicación, ¿pero cuál plataforma. Es el motivo? Mostrar, por ejemplo, oye, estoy acá, estoy en el centro de la noticia, en lo que está pasando. Lo que pasa es que hoy en día la gente llega y lo que esté sucediendo, pum, lo sube. Da lo mismo las repercusiones que tengan, da lo mismo si estás haciéndole daño a una familia, si le estás haciendo algo a otra persona, da lo mismo. El tema es, yo fui el primero en subirlo y retuitearlo. Claro. Hay un afán de ser el primero, de golpear al del lado. Todos son una especie de reporteros en potencia con los teléfonos inteligentes, tal como lo planteaba Felipe, pero ¿es justificable el troleo a María Gracia Subercaseaux? Yo creo que es súper cuestionable la forma en que la gente la critica, porque su actuar puede haber estado bien, entre comillas, o mal, entre comillas, no sé. Yo no la condeno tan drásticamente como la gente, pasa porque generalmente todos caemos en algún error. Eso pasa generalmente cuando tú eres una persona pública, porque por lo general, si lo hubiese hecho cualquier otra persona, que de hecho tuvo que haber sido así, no iba a pasar eso. También en las redes sociales hay algunos que son más papistas que el Papa, seamos sinceros. Hay algunos que son los moralistas de las redes sociales y uno pone cualquier cosa y salta hay millones a educarte y a enseñarte lo que tú puedes o no puedes publicar o escribir. Cuando es tu Twitter y no tienen por qué venir a decirte lo que tienen que poner o no. Ahora, en este caso, la María Gracia Subercaseaux, en un tema tan sensible así, si yo lo pongo en mi ejemplo, yo no lo hubiera hecho jamás. ¿Estamos ante un caso de exceso de morbo o es una noticia? Se lo pregunto a los periodistas del panel, Julita, Felipe. No, hay una mezcla de ambas cosas. De hecho, las noticias policiales en sí son noticias porque tienen algo de morbo, porque si no tuvieran algo de morbo, y nadie la Crónica Roja vende efectivamente porque provoca morbo a la teleaudiencia. Hasta hace 30 años los periodistas policiales, cuando había algún accidente donde había un niño involucrado, se conseguían la zapatilla para sacar la foto en primera plana de la zapatilla chiquitita de un niñito. Entonces, tiene algo de morbo porque si no, no se publica, no es atractivo. Ahora, el tema es que las redes sociales interpretan la intención de María Gracia Subercaseaux. ¿Cuál fue su intención? Exacto. Solo ella lo sabe. Y es cuestionable. Ahora, que alguien se moleste porque te critican por las redes sociales por publicar un suicidio, a mí me parece no entender, perdón la palabra, un carajo lo que significan las redes sociales. Porque tú tienes que estar dispuesto, y esa es la gracia finalmente de generar un debate, de generar algo. Ahora, si tú publicas la muerte de una persona que se suicida y nadie te dice nada,
significa entonces que Tu opinión está no vale absolutamente fuera de norma. También me llamó la atención de manera muy poderosa el cómo la cantidad de gente se tomó palco ante esta situación, estuvo ahí horas esperando a ver qué pasaba en esta situación puntual de este joven que se lanzó desde el Costanera Center, y la verdad es que uno dice, ¿cómo la gente puede quedarse tantas horas ahí? ¿Por qué se genera este morbo? ¿Por qué no podemos dejar de mirar? Pero si llevándolo en un plano más cotidiano, por ejemplo, si hay un accidente de automóvil, no ves que se produce taco, y no necesariamente por el accidente, sino más bien porque la gente disminuye la velocidad para ver de qué se trató el accidente, y para ver si hay un herido y si hay un muerto, y para estar ahí presente y entender qué es lo que sucede. Entonces, claro, como seres humanos somos morbosos. Sergio Chilling está ya con nosotros, nuestro psicólogo, asesor experto en distintas materias. ¿Por qué, Sergio, no podemos dejar de mirar una situación como esta? ¿Hay algo en nuestra cabeza que no nos permite? Justamente. Primero, es un hecho tan fuerte que tiene una importancia en nuestra visión, ¿me entiendes? Segundo lugar, generalmente nosotros intentamos, al ver esto, recuperar nuestro sentido de la vida. Porque muchas veces cuando vemos que alguien muere decimos, estamos más vivos, ¿me entiendes? Tercero, hay un tema de una curiosidad del morbo, ¿me entiendes? Y esa curiosidad se relaciona principalmente con intentar ver este hecho y de alguna manera representarse en él. Sabemos que hay sociedades que son más morbo que otras. Por ejemplo, probablemente Chile tiene un alto nivel de morbosidad. ¿Y por qué depende eso? ¿Por qué depende de ese nivel de morbosidad? Muchas veces depende poder conferir a otro lo que nosotros no queremos que nos pase, ¿me entiendes? Ahora, algunas personas se trauman con esto, otras no se trauman con esto. Hemos visto que hay dos posibles problemas con esto. Uno, de personas que vean esto y puedan tener alguna emoción muy fuerte que pueda acompañarlo el resto del día. Otra, el hecho que se llegan a habituar. Hay personas que ven este tipo de cosas de tal forma que llegan a acostumbrarse a aquello. Sergio, yo entiendo y me llama la atención, hay gente que después de este fatal desenlace, gente que quedó muy choqueada. Pero ¿para qué estabas mirando ahí durante 2 horas si finalmente había una gran posibilidad de que terminara en ese desenlace? Entonces ella dice, ay, no, es que quedé tan choqueada. Entonces, pero ¿para qué te quedas ahí mirando si no estás ayudando en nada? Solo estás entorpeciendo finalmente la situación. Y por otro lado, hay gente, y hay algunos videos incluso que se escucha gente que le dice, tírate. ¿En qué clase de sociedad estamos viviendo? O sea, de verdad, cero empatía, ¿en qué nivel? Ahora, obviamente es inevitable intentar ver ese fenómeno, aunque la persona quiere evitarlo, es un fenómeno tan saliente, tan fuerte, que la persona de todas maneras va a querer ver qué es lo que pasa al final. Entonces, de alguna manera nos hemos dado cuenta que evolutivamente inclusive las personas se asocian a ver estos fenómenos de muerte. Ahora tenemos un tabú con la muerte en Occidente, especialmente, por ejemplo, en nuestras sociedades. Entonces la idea de ver la muerte la intentamos enmascarar. A algunos presentan inclusive eso como un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que decían que se tirara. Efectivamente... Ya, pero ¿cómo se explica eso? Perdona, yo no lo puedo entender. Mira, por ejemplo, los junguianos hablan de la sombra. Hablan de que todos tenemos una bestia interna. Y de alguna manera, cuando vemos este tipo de fenómenos, nos representamos en esta bestia interna que también tiene impulsos negativos. Pero eso no impulsos tiene que ver fanáticos, impulsos de muerte. Pero Sergio, eso no tiene que ver con la estupidez de las masas. Porque yo no creo que esa persona, aquí me estoy carrileando, pero por las cosas que he visto, reporteando, no creo que una persona, esa misma persona, sola mirando a esa eventual suicida, le grite lo que le grita en masa, o cuando se siente protegido, cuando ve que no solo él está mirando y sacando fotos, sino que son multiplicados por el efecto colectivo, claro. Hay un efecto colectivo. A mí me da la sensación que no es lo mismo, por lo tanto ahí hay una cosa más de masa. La fuerza del anonimato hace que tú hagas cosas estúpidas, efectivamente, te puedas sentir validado porque nadie te va a mirar a ti específicamente, entonces la norma social ya no cae en ti. Ahora hay que puntualizar algo. ¿Saben cuál es la segunda causa de muerte no, digamos, no asociada a enfermedad en Chile? ¿No? El suicidio. Después de los accidentes de tránsito, el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos suicidios, lo que pasa es que no hablamos de ello, es un fenómeno invisible. Lo que pasa es que tan visibles y tan potentes como este caso no se ve mucho, pero yo te quiero volver a hacer la pregunta a la Julia. Estas personas que le gritan tírate o le gritan garabatos y todo... No, y las bromas, la gente que ha hecho broma a través de internet, o sea, a través de las redes sociales después. ¿Se trata de maldad o de estupidez humana? Lo que pasa es que, insisto, la dimensión de la crueldad es una dimensión humana. Lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos una cultura como la nuestra que intenta borrar este fenómeno. Pero consideramos que es parte de la estupidez humana, pero es parte de nuestra naturaleza misma que de alguna manera cuando estamos socializados intentamos evitar. Pero eso es porque estamos en una sociedad individualista y nos importa un carajo lo que pasa con el de al lado, porque de verdad si somos un poquito de empático, aunque yo no lo conozca, me pongo en su situación, digo, algo le pasa, por algo está en esa situación. Una barrera, ¿no? Entonces, claramente no... Ahora hay varias cosas, sí. Por ejemplo, Japón es una sociedad donde más gente se suicida y vemos que es muy individualista.
Entonces hemos visto que las sociedades que son más individualistas tienden a tener más suicidios. Ahora, un detalle, las sociedades como la nuestra, que son aspiracionales, gente endeudada, que está constantemente con miedo a perder los trabajos, aumenta la posibilidad de suicidio. Y es más común en hombres que en mujeres. Oye, Sergio, yo en los videos que se viralizaron el día sábado y día domingo a raíz de este caso, no vi a ninguna persona criticando a quien gritaba. O a quien grababa, yo no vi ninguna persona que decía, oye, para grabar. O a quien subió. O a quien subió. Pero sí hubo gente que retuiteó fotos, como María Gracia Subercasó, que fue troleada después. A través de las redes sociales, ahí se le condenó. Sí. ¿Por qué se genera este fenómeno? Tenemos algunas reacciones de la gente ante la foto de María Gracia Subercasó, que iba acompañada de la leyenda Heavy Suicidio. Por ejemplo, Carlos Valencia le dice, dicen que ya hay circulando un video, ¿cómo tanto descriterio? ¿Qué pasa o somos todos Casa Noticias? Hay gente que le criticaba también fuertemente, como por ejemplo, acabo de ver el video y es horroroso. Ahora, lo anterior de Carlos Valencia, ahora somos todos Casa Noticias, yo creo que es lo que decía Felipe, yo creo que eso también tiene relación, que ahora es imposible poder de alguna manera controlar la información, las imágenes, la noticia. Claro, porque sabes que yo creo que aquí Sergio me puede ayudar, pero tiene que ver con que la necesidad de uno decir, yuju, estoy vivo. ¿Dónde estoy en el mapa? Bueno, y a veces me valió a través de mini grado de oportunidad. Jugar a Forrest Gump, estar en los lugares precisos, en los momentos históricos, sacar fotos y decir, yo lo subí primero, yo estaba ahí, yo lo vi, se los comparto de primera línea. Entonces, tiene que ir un poco, parece que hay una especie de relevancia, utilizar las redes sociales como si el mundo fuera un escenario y en qué momento yo me subo y doy mi poesía. Una cosa así, ¿o no? Eso es en parte. Ahora hay un tipo que se llama Eric Wilson que publicó un libro muy interesante de que esta fascinación que tenemos por ver accidentes, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, si los vemos es porque parte de nuestra necesidad humana es intentar observar este tipo de fenómenos, poder sentirnos un poco en esa sensación tan extrema que debe significar la muerte. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. También tiene que ver mucho que nos estamos habituando con internet a ver escenas grotescas. De hecho, hay muchos sitios dedicados a ver cosas gore. Entonces, de alguna manera, esto no es nuevo. Lo que pasa es que estamos sobrerepresentando. Lo que pasa con María Subercasó, María Gracia Subercasó, es que de alguna manera las mismas personas que pueden haber estado viendo el video o estar interesadas en verla, después la condenan socialmente, porque esa es otra parte. La parte instintiva es la que tiene este morbo, esta curiosidad. Pero la parte más racional nos habla que las normas nos indican que debemos culpar o atacar este fenómeno. O sea, lo que quieres decir es que mucha gente de la que vio el video después criticó a María Gracia. Posiblemente. De eso nos habla lo mismo, por ejemplo, que vemos en las conductas religiosas. Las personas el día domingo a veces son muy hiperreligiosas y el resto de la semana, cuando están en anonimato, son una persona completamente distinta. Claro, todos tenemos una especie de doble personalidad, de cierta forma, doble estándar. Ahora, ¿qué pasa con la gente que ustedes citaban que está gritando, tírate, tírate? ¿Qué es eso? ¿Es indolencia? O derechamente, como decía Felipe, camuflarse en la masa por el simple sentido de que si esa persona supiese que de su grito dependiera que él se tire o no, probablemente no lo haría. O sea, es no hacerse responsable. Es como esa acción de arte, que me acuerdo que había un museo en donde había un pollito entre una juguera, claro, y si tú querías y nadie te iba a condenar, se metía el botón, lo molía. Entonces estabas tú así como que te quedas mirando, claro, que tenías unas ganas, pero te están todos mirando y no lo hacías. No, había mucho hasta que nos faltó el que lo hizo, digamos, pero... Es súper difícil condenar a quien se equivoca. De todas formas, nosotros como que le dimos una vuelta a esto y dijimos, en realidad, por respeto a la familia, no corresponde que nosotros repitamos un video que se viralizó el fin de semana, no corresponde que mostremos imágenes de esta persona ya en el suelo, porque es demasiado doloroso, íntimo, personal, como para más encima mostrarlo en televisión. Nos parece una falta de respeto hacia él y hacia la familia. Estamos absolutamente de acuerdo, estamos como equipo de acuerdo, pero eso también abrió un debate dentro de las mismas redes sociales que decían, pero ¿cómo, por ejemplo, en el 11 de septiembre en Estados Unidos mostraron a la gente tirándose efectivamente, todos los canales de televisión? Bueno, claro, era una situación en vivo, no había un control realmente, uno no sabía lo que estaba pasando, se estaba transmitiendo en vivo de lo que estaba pasando en el World Trade Center, era diferente, pero abre un debate finalmente, hasta dónde, hasta cuándo, como decía yo, mucha gente criticaba a través de las redes sociales y decía, si este joven de 26 años lo hace en el Costanera Center, en un fin de semana, con un lienzo y hablando en contra del capitalismo, de alguna manera quería hacer una declaración de principios antes de quitarse la vida. Entonces, él quería llamar la atención, quería que su mensaje se replicara. Lamentablemente, el mensaje no se ha replicado a su muerte, se ha quedado en el hecho y no lo que él intentó decir. Es muy frívola las redes sociales al respecto, no le interesan los mensajes, sino solo la forma nomás, y en este caso, solo por ser una forma horrorosa. Pero si esa persona no se suicida, queda hasta como por ahí nomás, ¿no? Yo comparto ese análisis. O sea, le hubieran gritado cobarde. Justamente. Ahora, probablemente. Ahora, en general, hemos descubierto que el suicidio es una especie de heteroagresividad. ¿Qué pasa? Generalmente esta persona, por ejemplo, tenía odio contra el sistema, pero como no puede atacar al sistema, se ataca a sí mismo. Entonces, generalmente este tipo de suicidio... Se inmola por. Volviendo sobre el caso de María Gracia, ¿fue un error? Claro, después de la batalla todos somos generales, pero ¿fue un error, incurrió en un error o en términos informativos, noticiosos, era válido lo que ella hizo?
Yo creo que saltó las normas sociales, que nos indican de que eso no está en contra del pudor, contra el recato, etc. Ahora, probablemente muchas personas lo pensaron, pero llegaron al punto de decir, ¿qué opinión van a tener de mí después de esto? Entonces yo creo que sencillamente ella saltó un poco la norma. Pero de una u otra forma yo siento que es algo que está dentro de todos nosotros. Claro, claro que sí. Sergio, quiero que te mantengas con nosotros porque hay harto para conversar hoy día y también queremos destacar esta situación vivida por el carabinero Felipe Vidal, un teniente de carabineros que el día de la marcha, el 1 de mayo, sufrió una brutal agresión. Vamos a revisar la nota y luego lo conversamos también. Tranquilo. Relájese, estoy relajado. Quiero que me peguen más. No estamos aquí, nosotros tampoco quiero que te peguen. Impactante. Un grupo de antisociales insertos en la marcha de la CUT en el sector de Plaza Brasil en la comuna de Santiago no duda ni vacila al momento de dar una verdadera paliza al teniente de carabineros Felipe Vidal, de 28 años, que solo pide misericordia. Tranquilo. Relájese, estoy relajado. Quiero que me peguen más. No estamos aquí, nosotros tampoco quiero que te peguen. Cuando tomo a esta persona detenida me botan. Y cuando me botan, me golpean en el rostro y me hacen caer. Cuando caigo comienzan a golpearme fuertemente y el resto de mi sección le hicieron lo mismo. Quien iba detrás mío fue agredido de igual forma que yo, no soy el único. Fueron cobardemente golpeados, estamos hablando de una muchedumbre, gran cantidad de gente. El resultado de esto fue lesiones de varios funcionarios, entre ellos el teniente, que en estos momentos aún se encuentra hospitalizado. Para su suerte, otro grupo de personas se acerca a ayudarlo y logran sacarlo de la turba y terminar la paliza que pudo haber terminado en tragedia. Yo sentí mucho odio por parte de la gente que nos agredió. Por eso el hecho de ser carabinero. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer uso de mi arma de fuego y no lo hice. Fracturas faciales y piezas dentales perdidas fueron solo parte de las lesiones que los violentos manifestantes, si es que así se les puede llamar, causaron al teniente Felipe Vidal, miembro de Fuerzas Especiales de la 28 Comisaría de Santiago. Tranquilo. Relájese, estoy relajado. Quiero que me peguen más. Entonces el hecho de que me patearan y mientras me patearan dijeran vamos a matar a este Paco, mátenlo a patadas, o todo lo que tuvieran lo descargaron contra mí. Bueno, quedé con diversas fracturas, moretones y todo lo demás. Pero eso no fue todo durante el 1 de mayo. En otro punto de la capital, otra turba sin piedad ataca a 4 oficiales con bombas molotov. Observe la violencia de estos antisociales. Esto se ha transformado en tónica durante los últimos tiempos. Carabineros se ha vuelto un blanco predilecto para los encapuchados y delincuentes. Pero, y aunque usted no lo crea, algunas veces la agresión también viene de la otra parte. Observe. ¡Oye,
es lo que provoca la violenta reacción de los manifestantes contra Carabineros? ¿Se perdió el respeto hacia la autoridad o son provocados? Juzgue usted. Relájese, estoy relajado. Quiero que me peguen más. No estamos aquí nosotros tampoco quiero que me peguen. Realmente impresionante esta verdadera golpiza que sufrió el teniente Felipe Vidal, si no es por los civiles que estaban participando en la marcha de la CUT. Incluso una mujer que me llama mucho la atención, la actitud de esta mujer de empezar a alejar a los manifestantes, incluso poner en riesgo su integridad para poder salvar a este carabinero, que según él relata sintió un odio desmedido por parte de los participantes, no de los participantes, más bien del lumpen, que antes era lumpen, encapuchado hoy día, pero son los mismos pelotudos que finalmente están todas las marchas haciendo destrozos y no logrando finalmente y empañando el objetivo, que en este caso lo veíamos bastante claro. Ahora, impresionante es cómo la gente y la sociedad, gracias a Dios, reacciona y lo salva, porque si no esto hubiera terminado mucho peor, lo hubieran linchado. Aquí hay dos niveles, uno de la sociedad en general y uno de la persona. A nivel personal, hemos descubierto que hay un efecto que se llama el efecto Lucifer. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Lucifer. Ni más ni menos. Ya me asusto. De un tipo que se llama Philip Zimbardo, un psicólogo que empezó a investigar cómo salía la maldad de las personas. Y descubrió que generalmente sale la maldad cuando nosotros deshumanizamos al otro. Por ejemplo, cuando hay un uniforme... O sea, no es solo un uniforme, no hay una persona. Y se pega a la institución. Matemos al Paco y la cuestión, y empieza el tipo y ya no es una persona como él, no se ve reflejado, sino que es un personaje. Es lo que decía el teniente Vidal, solo estoy haciendo mi trabajo, soy una persona y estoy haciendo mi trabajo, nada más, y aún así le seguían golpeando. Justamente, es lo que pasa realmente con las barras doradas, cuando se empiezan a agarrar y ven del otro equipo y no ven una persona detrás de ellos. Pero cuando uno le decía, mátalo, o sea, explícame esto, ¿el límite está en dejarlo pero molido, sacándole los dientes? ¿O matarlo también es una opción dentro de este enseguimiento rabioso? Por supuesto, tenemos una parte que desea matar, una parte de nuestro cerebro que es completamente agresiva, sí, pues, pero no me digas todos nada. tenemos esa naturaleza. Mira, piensa que el año 90 hubo en Ruanda, murieron 800.000 personas en menos de un mes. Y eran vecinos muchos de ellos, eran de dos etnias distintas, llegó la etnia mayoritaria, empezó a decir, ¿sabes qué? Nosotros hemos sido oprimidos por esta etnia que ha estado cerca de los europeos y tenemos que eliminarlos para ser felices. Los mataron con machetes, los mataron con palos, mataron niños, mataron mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dentro esta naturaleza del mal cuando deshumanizamos a otros. Ahora, otro elemento tiene que ver con lo social. Una vez le hablé de Durkheim. Era un tipo que hablaba que cuando ocurría un fenómeno de anomia, cuando se pierden las normas sociales, empieza a ocurrir esto. Sergio, hace 20 años atrás no habríamos hecho eso. Tú siempre has sido un defensor, efectivamente, y lo hablábamos. O sea, si yo veo un carabinero en la calle, uno que se crió en otro, lamentablemente en otro sistema, y finalmente uno le tiene un respeto y hasta un cierto temor todavía a las instituciones, a carabineros, a los militares, en fin. De verdad es un temor reverencial, dicen algunos. Cosa que hoy día no se ve con los jóvenes, o sea, les da lo mismo, les importa, que los lleven detenidos. Pero sabéis que dentro de ese miedo que nosotros heredamos, también hay un respeto. Basta haber salido alguna vez fuera del país para darse cuenta que tenemos... Hay de que la decir, calidad policial. ¿sabéis que no es chuparle las patas a nadie esto? No, sabéis que es exacta y categóricamente así. O sea, prácticamente en cualquier otro lugar del mundo, la policía es peligrosa, es súper corrupta, tenés que andarte con cuidado. Acá no. Nunca sabéis hay de todo en todos lados, pero aquí la norma es otra. Mira, el teniente hizo las siguientes declaraciones después de esta tremenda golpiza cuando habló con nuestro programa. Mira. Yo me bajo, me doy cuenta que un encapuchado está agrediendo a un carabinero. Y fue cuando yo fui a detener a esa persona que estaba agrediendo a otro carabinero de fuerzas especiales. Tomé a esta persona detenida y mi sección, junto conmigo, tomaron a otros encapuchados que también estaban ocasionando destrozos y desórdenes, agresiones contra el personal, etc. Y cuando tomo a esta persona detenida me botan. Y cuando me botan, me golpean en el rostro y me hacen caer. Cuando caigo comienzan a golpearme fuertemente y el resto de mi sección le hicieron lo mismo. Quien iba detrás mío fue agredido de igual forma que yo, no soy el único. También le golpearon en el suelo el cabo Curipán. Y detrás de él el cabo Díaz, que recibió el mismo tipo de agresión. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer uso de mi arma de fuego y no lo hice. Que me arrastraron y me siguieron golpeando, me sacaron el casco y me comenzaron a patear la cabeza, me quebraron algo que yo presumo que puede haber sido un ladrillo en la cabeza, palos, piedras, fierro, todo lo que pudieron. Hicieron fila para golpearme. Una agresión de carácter letal, yo sabía que me podían matar a patadas. Yo sentí mucho odio por parte de la gente que nos agredió. Por eso el hecho de ser carabinero de control de orden público.
Y nosotros muchas veces pensamos que la gente aún no se sorprende con estas cosas. Gracias a Dios todavía hay gente consciente de que nosotros, al igual como ellos nos defendieron, nosotros también estamos dispuestos a defender a quienes no se pueden defender. Entonces, gracias a esas personas yo pude salir. Quiero dejar claro que en ningún momento me dejaron botado. Pero ante eso, solamente las personas civiles me pudieron ayudar y me sacaron a un lugar más seguro. Es el riesgo que uno toma, y uno como fuerzas especiales lo sabe. Y si nosotros tenemos que hacer este tipo de trabajo, lo vamos a hacer. Y si tenemos que correr riesgo, lo vamos a hacer. Y si tenemos que ir más allá del deber para cumplir nuestro trabajo, lo vamos a hacer con valentía y fortaleza, porque sabemos que Chile tiene esperanzas en nosotros, porque no hay nadie más que haga nuestro trabajo. Oye, sorprende tremendamente la tranquilidad con que el teniente Vidal, un aplauso para el teniente Vidal, súper tranquilo, súper centrado y además muy consciente de cómo se sucedieron los acontecimientos. Él pudo haber sacado su arma de servicio en algún momento. No lo hace, no lo hace. Le queremos agradecer, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones de Carabineros que durante este fin de semana nos permitió gestionar esta nota y poder conversar con el teniente Vidal que estaba ahí en el hospital. Hay otro hecho que también me agarra de las palabras de él, porque él dice, sentí el odio hacia Carabineros. Es que hacia el uniforme, que era lo que explicaba un poco. En esa misma marcha fueron agredidos los manifestantes. Las juventudes comunistas también fueron agredidas por los encapuchados. Gente de seguridad de la marcha fue agredida. Gente de seguridad también fue agredida. Entonces son tipos que no tienen ni Dios ni ley. Ni ley. Son completamente anarcos o antisistema. Y de hecho ni siquiera son anarquistas. Porque no quieren ni siquiera destruir para construir de cero. Nada. Simplemente, a mí me da la impresión que entre que van a carretear y odiar nomás. ¿Sí? No, hay una mezcla. Hay una mezcla escribir. entre anarquistas, antisistema, encapuchados, lumpen, cabros que participan en la marcha y después se ponen un pañuelo y se transforman. Hay de todo. Hay una mezcla. Yo pensaba que había que de repente ahí escuchar un poco más a estos cabros que algo querían manifestar y que algo querían decir a través de esta rabia, que algo estaban manifestando. Pero ya a medida que pasan las marchas, se repiten los hechos y son cada vez más violentos. Y no solo con Carabineros, sino con la misma gente que organizaba la marcha. Uno se pregunta al final, ¿qué es lo que te pueden querer llegar a decir? ¿Que no están conformes con el sistema y que hay que romper por romper? ¿O porque sus papás no están en la casa y Julia, no entiendo? ¿Qué es lo que no están de acuerdo y que no creen en las protestas. Y dicen que la única manera, no sé si que hay un cambio, quizás no creen ni siquiera que va a haber nunca un cambio jamás, entonces voy y me vengo de todo nomás. Mira, es que a nivel como el fondo subconsciente, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estas dos noticias están relacionadas entre sí, la del suicidio que vimos al principio y esta. Porque de alguna manera ya las normas no te importan, tú sabes que realmente la sociedad no va a darte lo que tú quieres, entonces empiezas a sacar rienda suelta a todos tus instintos. Tengamos en cuenta que en el fondo estos instintos son parte de todos nosotros, pero en la medida que nosotros los contenemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algún tipo de organización dentro de la sociedad, ¿me entiendes? Y ahora nos damos cuenta que muchas personas no tienen cabida dentro de esta sociedad. Entonces empiezan a liberar sus instintos como ellos quieren, ¿no? Ok, pero finalmente no hay filtro para esta cuestión. Exactamente. O sea, está heavy. Un abrazo gigante al teniente Vidal, también a la familia del teniente Vidal, que sabemos que están pasando por un durísimo momento, así que esperamos que se recupere pronto y que pueda volver a su trabajo con total normalidad. Un abrazo al teniente Vidal. Muchas gracias por esta nota que nos concedió el fin de semana. Vamos a acción precisamente en Concepción por dos casos de vaca loca, el mal de la vaca loca. Incluso nuestro equipo viajó a Concepción, estuvo con las pacientes, estuvo con sus familiares, tuvo acceso a las fichas médicas acerca de estas personas que, según le dijeron los doctores, no tiene cura. ¿De qué se trata este mal de la vaca loca? Todos los detalles en esta nota exclusiva de Mañaneros. La peligrosa enfermedad de la vaca loca. Le cuento que esta patología en Chile es conocida además como Creutzfeldt-Jakob, diagnóstico letal que podría terminar con su vida en solo 6 meses. Mañaneros accedió en exclusiva a 2 casos de esta enfermedad en Concepción, donde conversamos con familiares y accedimos a documentos importantes. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso, al cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa letal. Los pacientes, cuando muestran los primeros síntomas, evolucionan bastante rápido y mueren en promedio alrededor de 6 meses desde el diagnóstico. Y hasta ahora no hay cura. Le cuento que el mal de la vaca loca degenera el sistema nervioso de una persona. Usted puede estar bien hoy día, pero en 6 meses más bordearía la muerte. En Chile las estadísticas son alarmantes. En el mundo es alrededor de 1 persona por millón de habitantes, pero en Chile la incidencia es bastante alta. De hecho, tenemos alrededor del triple de casos que el resto del mundo. Por ejemplo, en nuestro país mueren
por lo menos 60 personas al año por esta patología, y en Estados Unidos, que son 300 millones, mueren 300 personas al año. Conocimos el caso de la señora Marta. Su hija nos cuenta que fue diagnosticada con el derivado de la vaca loca, y hoy estos certificados que accedimos en exclusiva muestran que el daño es irreversible y podría terminar con la vida de esta mujer, quien se encuentra en el Hospital Regional de Concepción. Nos dio el diagnóstico hace 2 semanas, se acercó el neurólogo de cabecera y nos informó que tenía enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que le quedaban 2 a 4 meses de vida, nada más. Nosotros preguntamos qué síntomas va a tener, qué esperamos de esta enfermedad. Mi mamá va a quedar ciega, problemas de hablar, algo. Nada. Ellos, la verdad es que se molestan mucho cuando uno empieza a preguntar con relación a esta enfermedad. A mí me da la impresión que es por desconocimiento, porque de hecho ellos no son especialistas. Usted se preguntará cómo puedo contraer el mal de la vaca loca o Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de la vaca loca es una enfermedad contagiosa que se puede transmitir desde la vaca, el consumo de carne, al humano, y genera una patología similar a la que se observa acá en Chile, por ejemplo, en esta enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob. Es una enfermedad degenerativa, así sucedió en el segundo caso, al que también accedimos en exclusiva. A la señora Virginia le cambió su vida de un día para otro, y más aún cuando supo que el diagnóstico no era alentador. Sus familiares cuentan lo complejo de no saber qué hacer. Diagnosticarla es bien difícil. De hecho, se comprueba 100% con la autopsia, cosa que no le van a hacer ni a mi mamá ni a la otra paciente que está en la sala. Para ella como paciente injusto, y para nosotros súper doloroso verla como muere de a poco. Es el mal de la vaca loca, patología letal que aún en nuestro sistema de salud no tendría mecanismos concretos para los diagnósticos. Y tal como lo sucedido con estas 2 personas que están hospitalizadas en Concepción, es muy complejo descubrirlas. Una enfermedad que causa cerca de 60 muertes al año. Una patología silenciosa que a la que todos somos vulnerables. Hay personas que se han comunicado conmigo que han tenido más de una persona fallecida dentro de la familia por la enfermedad, que también es preocupante porque si es por consumo de carne, o sea, yo puedo haber consumido la misma carne que mi mamá, a lo mejor en un año más voy a estar en las mismas condiciones de ella. Y lo único que nos dicen es que tenemos que esperar que muera. Y no nos dan ninguna explicación de nada. O sea, nosotros preguntamos, pero ¿cómo se podría haber contagiado? La ingesta de carne, por ejemplo, que es el porcentaje más alto por el cual se podría haber producido esta enfermedad. No hay protocolo, no vamos a hacer nada por tu mamá porque no hay nada que hacer. Es el Creutzfeldt-Jakob o mal de la vaca loca, enfermedad degenerativa que puede acabar con su vida en cosa de meses. Preocupación en Concepción y también en nuestro país por estos 2 casos de personas contagiadas con el mal de la vaca loca. Salta. Oye, pero paremos el escándalo. O sea, la cifra que tiró el doctor... 60 personas 60 personas al año, son más que en Lanta, son mucho más que en Europa, donde partió el fenómeno. A ver, y es algo que no tiene cura, o sea, no hay forma de salvar a la persona. Esto yo no tenía la menor idea, yo pensaba que esto ni siquiera existía, pero ni lo más remotamente. ¿Por qué no se habla de esto? Yo creo que lo más grave es exactamente eso. No es la cantidad de muertes, que ya es un número importante. 60 en un país que tiene casi 17 millones. En Estados Unidos 300 personas, que estamos hablando de 300 millones, por lo tanto la proporción digamos, nos pega con en el todo. primer lugar. Es lo que hablaba una de las hijas de las personas que está con esta enfermedad en Concepción, que no hay un diagnóstico, es decir, las personas mueren porque lisa y llanamente no se pudo hacer el tratamiento. Claro. Y eso a mí me parece que es muchísimo más escandaloso desde el punto de vista de un tema de salud pública. Ahora, Sergio tiene el origen, o sea, es muy importante entender qué curioso como es la naturaleza de por qué se provoca, por qué una vaca le viene esta condición que la traspasa finalmente el humano al comer su carne. Sí, pero una idea tentativa fue de que en Oceanía los Kuru empezaron a comer cerebros de otros. Claro. Y descubrieron que esta enfermedad es más prevalente en ellos. Entonces descubrieron que esto es un prión, es una proteína que afecta al cerebro, no es un virus o algo así. Entonces cuando se hicieron estudios en Inglaterra se descubrió que la mayoría de las personas que estaban afectadas comían vaca. ¿Qué pasaba? Las vacas, en vez de comer el pasto, tenían un pellet, un molido de otras vacas muertas.
Entonces comían esto y llegaba esta alteración proteica y después la quería. Es casi como una venganza a la naturaleza por convertir a las vacas en caníbales. Correcto. Era una de las teorías. Y es lo que le pasaba a los seres humanos tribalmente cuando comían los cerebros de sus víctimas. Exactamente. Y tenían el mismo mal. O sea, es casi decir, usted no puede comer, dejaba el cerebro Ahora, de otro. el punto de que nos contaba una de las hijas de las señoras que sufre este mal de la vaca loca es que no solo en el protocolo, sino tampoco le explican a ella cómo se lo contagió su mamá a través del consumo de carne, si ella comió la misma carne, quizá en un año más puede estar en lo mismo. Entonces hay una cantidad de dudas que no te las contestan. Ahora, yo me imagino que eso también tiene que ver con el efecto que se podría provocar respecto a que, cuidado que estas personas tienen el mal de la vaca loca por consumo de carne de vacuno. Porque frente a eso, yo no tengo el dato acá a mano, pero el consumo de carne de vacuno per cápita en Chile anual es brutal, es altísimo. Por lo tanto, todos podríamos ser potenciales víctimas de mal de la vaca y por loca. ser proteína, perdón, esto no se quita con nada. No es que la fría, la hierba, la cueza, no. Ahí está. Mira, en Inglaterra fue un escándalo. Sergio, hay hartas dudas y hartas cosas que han planteado en la mesa, así que vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor Claudio Hetz, co-director del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica, quien tiene algunas respuestas, doctor, espero esta mañana para nosotros con respecto a estos dos casos y también el cómo nosotros nos podemos contagiar. ¿Hay alguna manera de saber si la carne que yo estoy comprando viene con el mal de la vaca loca? Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que partir corrigiendo este error que se produce en la opinión pública, porque la mayoría de los casos, si no todos los que tenemos, no son infecciosos. No se han descrito casos en Chile de contaminación de carne hacia humanos. ¿Y qué significaría eso entonces, doctor, que esto es a través de un gen? Básicamente esta enfermedad tiene tres orígenes. La primera es genética. Mutaciones en un gen que produce esta patología, y eso es bastante frecuente en Chile. Y los casos que se llaman esporádicos, que simplemente por razones desconocidas te da, Ahora, doctor, que es el 90% de los casos. Ya, menos del 1% en el mundo es infeccioso, pero en Chile hasta ahora no se han detectado casos. Cuando usted habla de infeccioso se refiere al consumo de carne, en el fondo. El contagio sería a través del consumo de carne de vacuno. Es el 1% nomás. Es el 1%. Ahora, lo que llama la atención de lo que nos contaba la hija de la señora afectada en Concepción es que no le explicaron los doctores por qué se había contagiado o si era hereditario o era la mutación genética a su madre. Entonces, tampoco tienen la certeza de por qué se le produce este mal de la vaca loca a su mamá. Claro, el problema es que hay muy pocos especialistas, porque es una enfermedad rara. Acá en Santiago tenemos especialistas, por ejemplo, en el Hospital El Salvador, el doctor Luis Cartier. Ahora, doctor, ¿cómo en general, se sabe que si uno lo diagnostican con esta enfermedad es fatal, es muy rápida, en 6 meses los pacientes mueren. ¿Cuáles son los síntomas? El diagnóstico es post-mortem. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Es una mezcla de todo tipo de síntomas neurológicos, porque realmente el cerebro se afecta globalmente. Los pacientes quedan postrados en una cama y finalmente mueren. Se afectan sus capacidades cognitivas, su personalidad, el control de los movimientos. Es como una mezcla de múltiples enfermedades. Y significa, perdón Eduardo, significa entonces, doctor, que cuando se habla del mal de la vaca loca es porque el ser humano que tiene esta enfermedad se comporta en su proceso degenerativo como este animal cuando de alguna manera se contagia, es decir, que no tiene control sobre su cuerpo, en fin. Claro, el mal de la vaca loca es la patología que le da a las vacas, que tiene la misma razón molecular. Y en Latinoamérica solo se han descrito recientemente casos de vaca loca en Brasil. Ya. Y en Inglaterra hace un tiempo se escribieron casos en que humanos consumieron carne contaminada y les dio esta patología. Ahora, perdón, usted dice que en Brasil se descubrieron casos de vaca loca en vacas. Sí. Claro. Ojo que la carne brasilera se vende hoy día en nuestro supermercado. Sí, nosotros somos un importador importante de carne de vacuno brasileña. Infeccioso. Oiga, doctor, pero el problema es que nadie está haciendo ensayos de diagnóstico y nadie está monitoreando las carnes. O sea, podríamos tener vaca loca en Chile, pero no sabemos. Exacto, oiga, eso es lo grave. ¿Cómo se explica que mueran 60 personas al año por este mal y no exista ningún tipo de medicina, de tratamiento, no hay ninguna posibilidad de reaccionar? ¿La medicina mundial no ha generado una solución para esta enfermedad? Se están haciendo ensayos clínicos en Estados Unidos, en Inglaterra, pero el problema es que es una enfermedad rara, poco frecuente. Como mencionaban en la nota, es 1 por millón en promedio en el planeta. Por eso entonces no existe
las empresas farmacéuticas no están interesadas en generar tratamiento. Okay, hay pocos clientes, digamos. No es negocio investigar esto todavía, claro, finalmente, básicamente. Ahora, usted dice que es una de las enfermedades extrañas y no me calza, doctor, y quiero que si me lo puede explicar, ¿por qué mueren 60 personas al año en nuestro país? ¿Por qué Chile es más propenso a este mal de las vacas locas? Si es una enfermedad extraña mundialmente. Más de 60. Porque este número de 50-60 es previo a que la enfermedad sea de notificación obligatoria. Entonces, eso era cuando los neurólogos avisaban si es que querían. Entonces, probablemente tenemos mucho más. Y lo que se piensa es que en Chile el factor genético es más alto. En el mundo es 10%, en Chile es 30-40%. Entonces, lo que se piensa es que probablemente durante la colonización de nuestro país se introdujeron genes mutantes que se propagaron en la población. Perdón, que recién se están manifestando. ¿Esos genes mutantes dónde están? ¿En las vacas? Me pierdo yo un poco con el humano. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo llega, de alguna manera, cuál es el cruce del gen? ¿Por qué le entra ese gen al ser humano? ¿A través de qué vehículo? Claro, es que esta enfermedad es bastante compleja, porque el caso de las formas infecciosas es una proteína infecciosa que uno come de la carne y esa proteína transforma nuestras proteínas del cerebro en proteínas patológicas. O sea, finalmente, por lo tanto, el vector es la vaca tiene la culpa. O sea, me refiero a la mezcla de nuestro cuerpo con la de vaca en estas condiciones puede gatillar esta enfermedad, entonces. Doctor, quiero seguir hablando con usted y preguntarle más detalles respecto a el mal de la vaca loca, pero quiero invitarle a escuchar las declaraciones de la hija de una afectada en Concepción, que está bastante complicada porque no encuentra un protocolo, no encuentra respuestas. Por favor, mire. Nos dio el diagnóstico hace 2 semanas, se acercó el neurólogo de cabecera y nos informó que tenía enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que le quedaban 2 a 4 meses de vida, nada más. Nosotros preguntamos qué síntomas va a tener, qué esperamos de esta enfermedad, mi mamá va a quedar ciega, problemas de hablar, algo, nada. Ellos, la verdad es que se molestan mucho cuando uno empieza a preguntar con relación a esta enfermedad. A mí me da la impresión que es por desconocimiento, porque de hecho ellos no son especialistas. Y lo único que nos dicen es que tenemos que esperar que muera. Y no nos dan ninguna explicación de nada. O sea, nosotros preguntamos, ¿pero cómo se podría haber contagiado? La ingesta de carne, por ejemplo, que es el porcentaje más alto por el cual se podría haber producido esta enfermedad. Doctor, ¿cómo se puede explicar esta molestia de los médicos al ser consultados por la familia de los pacientes afectados ante la consulta? Doctor, ¿qué le pasa a mi mamá? Y se molestan. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Yo creo que es bastante frustración, porque un neurólogo sabe que se diagnostica a Creutzfeldt-Jakob, no puede hacer nada, y que el paciente se va a deteriorar, va a quedar postrado y finalmente va a morir en unos pocos meses. Increíble, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de solución de salida, no hay ningún tratamiento paliativo. Claro. Es solo decirle a la familia, le quedan 2 meses o le quedan de 2 a 6 meses. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que una persona se contagia y se manifiesta? Es que, como te decía, no sabemos si hay formas infecciosas en Chile. Hay formas genéticas y formas que se dan espontáneamente, que se llaman esporádicas. Una vez que aparecen los síntomas, la progresión es rapidísima, en semanas. Y por eso mismo en 5 a 6 meses un paciente puede morir. Doctor, porque el cerebro se destruye completamente. Usted nos ha hablado de unos casos que habían aparecido de vaca loca en vacas en Brasil. Chile es uno de los países que más importa carne brasileña en el cono sur. ¿Cuánto aumenta el porcentaje de probabilidades de enfermarse o de contagiarse con esta carne brasileña aquí en nuestro país? No me lo responda, vamos a una pausa comercial y a la vuelta volvemos con el contacto con usted, ¿ok? Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Mañaneros, en contacto con el doctor Claudio Hetz, codirector del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica. Le habíamos planteado una pregunta al doctor antes de irnos a comerciales. Cifras preocupantes, ¿eh? Claro, porque el doctor nos mencionaba que en Brasil se habían registrado casos de vacas con la enfermedad. En Chile se consume muchísima carne brasileña. ¿Eso aumenta nuestras probabilidades de contagio, doctor? Esto podría generar una mayor probabilidad de contagio, pero lo importante yo creo es contar lo que pasó en Inglaterra a mediados de los 90, cuando se descubrió esta enfermedad. Sí. Exacto. Los ingleses calcularon que se habían comido 70.000 vacas contaminadas, que entraron a la cadena alimenticia. Ya. Entonces hubo una alarma mundial, todos pensaban que se venía una epidemia, o sea, de una vaca
come mucha gente. Claro, ¿y cuántas personas se contagiaron? Pero finalmente esta epidemia no sucedió. Entonces lo que se piensa es que la transmisión de vaca a humano es súper ineficiente. Y si es que te llegaras a enfermar, es casi una mala suerte. Claro. Ya, o sea, que no todos los organismos reaccionan de la misma manera a la carne infectada, en el fondo. O sea, la mayoría puede ser que no pase nada. Pero tampoco, gen, en Chile sí. Claro, pero tampoco hay una manera de... No, pero existe una posibilidad. ¿Cómo? Y de hecho hay un problema mayor, porque esta enfermedad luego se puede transmitir por transfusión sanguínea. También. Eso hay casos publicados. Pero perdón, a una persona que estaban que no enfermos, donaron sangre y los que recibieron se enfermaron y murieron también por la enfermedad. Wow. ¿Pueden haber personas que sean solamente portadores y no desarrollen la enfermedad? Eso es posible. Se piensa que probablemente cuando se transfiere la enfermedad de vaca a humano, la progresión es bien lenta y probablemente nuestro tiempo de vida es menor que lo que requiere la enfermedad para desarrollarse. Y en algunos casos sí se da. Doctor, estábamos contándole y le mostramos los casos de dos familias en Concepción. Nos hablaron las dos hijas de las afectadas, que sus madres padecen de este mal de la vaca loca. Y están asustadas, ¿por qué? Porque no saben si efectivamente, tal como usted dice, es una situación genética, hereditaria o es algo contagioso y ellas pudieron haber comido la misma carne que sus madres. Estamos en contacto telefónico con Karin Echeverría, que es una de las hijas de las afectadas, para poder tener más antecedentes. Karin, ¿cómo estás tú? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Karin, primero mandarle un beso gigante, por supuesto, a tu madre y a toda tu familia. Y segundo, preguntarte, ¿en el hospital no te han dado ninguna respuesta de cómo tu madre desarrolló este mal de la vaca loca? Si es que era hereditario, genético o incluso contagioso a partir de una carne que habría comido. No, bueno, primero que todo, dar gracias por la entrevista y por tratar de discutir esta enfermedad que como dice el doctor, es bastante alta acá en Chile. Ya, de hecho, en el hospital, como te digo, el doctor no nos dio ninguna explicación más allá de que tiene esta enfermedad y del poco tiempo que le queda a mi mamá postrada en el hospital. O sea, dígame. ¿Cómo está tu mamá hoy actualmente? Mi mamá en un mes quedó postrada, está con alimentación nasal, con oxígeno, sin movimiento de su cuerpo, no ve, tiene pocos momentos de lucidez donde solo escucha, al parecer. Karin. Y nada, dígame. Qué terrible, te mando un beso y un abrazo gigantesco desde acá. La gente está muy preocupada porque quiere saber cómo poder detectar si esta enfermedad está en alguno de sus seres queridos o está en ellos mismos. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de esta terrible enfermedad? Mira, te cuento primero que solo la manera de estar 100% seguro que esta enfermedad la tiene el paciente es haciendo una punción lumbar, y esa punción lumbar se manda a Estados Unidos, donde se detecta la proteína 14,3,13 que está activa en el paciente. Perfecto. Solo esta es la manera de estar 100% seguro que el paciente tiene esta enfermedad. Antes de eso no sabía lo que tenía. No, porque antes de esto podía ser miles de enfermedades que son muy parecidas a los síntomas con los que empieza Cruz de Jacob. Por ejemplo, movimiento involuntario, qué sé yo, podía ser Parkinson, podía ser cualquier enfermedad, porque los síntomas son muy parecidos a otros. Claro. Karin, y a propósito de lo mismo, la manera en que el hospital y los médicos del hospital fueron variando el diagnóstico, ¿qué te dijeron al principio y qué te dicen ahora? Y yo me imagino que eso fue un proceso, ¿no? Mira, al comienzo hicieron solo exámenes, dijeron que iba a estar en estudio. El estudio estuvo 2 o 3 semanas en estudio, haciendo el escáner, mientras ella va avanzando. Ya. Mientras ella iba estando cada vez peor. Escáner, resonancia, electroencefalograma, punciones, hasta que yo creo que, como te digo, que por descarte dijeron, no, esta paciente tiene Creutzfeldt de Jacob, pero ya cuando ni siquiera se puede detener, no se puede hacer nada, o sea, cuando tú ya la estás viendo mal. Entonces, de hecho, a mí me dijeron antes una enfermera que tenía esto, mi mamá, una médica internista, y cuando el neurólogo me dijo, yo le dije, o sea, no me está diciendo nada nuevo. O sea, yo quiero que me digan algo nuevo, porque de verdad que es desesperante ver a mi mamá en estas condiciones. Karin, o sea, ¿qué más me va a decir? ¿Cuál fue el primer síntoma que los llevó a consultar a un médico o ir al hospital? Ataxia, síndrome atáxico. Ella presentó problemas en las extremidades inferiores. Ya, problemas de movilidad. Para caminar. No podía caminar.
Podía caminar, pero de manera extraña. O sea, por eso te digo que se parece mucho al síndrome de las vacas locas que le da a los bovinos. Claro, y tu madre era una persona completamente sana, no tenía ningún problema. Eso es lo peor, Si que si hubiese tenido algún problema médico, te creo, pero ella era... Hasta el 7 de marzo ella estaba bailando, ponte tú, feliz, no tenía ningún problema médico de ningún tipo, nada. Claro. Karen, también seguimos en contacto con... joven por lo demás. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 58. La otra paciente tiene 50. Súper joven. Karen, seguimos en contacto con el doctor Claudio Hetz y queríamos preguntarle básicamente si la mayoría de las veces se manifiesta como por estos temblores en las extremidades, como precisamente se manifiesta esta enfermedad en las vacas. Depende de qué área se afecte al inicio de la enfermedad, porque es una enfermedad que finalmente afecta al cerebro globalmente. Pueden haber alteraciones cognitivas, alucinaciones o también cambios en el control de los movimientos. Doctor, pero finalmente todo esto empieza a empeorar en el tiempo en forma muy rápida. En el caso Entonces, en general, para el diagnóstico lo clave es lo rápido de la evolución, más los análisis de electroencefalograma, etcétera. Doctor, y en el caso de que estos casos sean genéticos o hereditarios, la pregunta es ¿qué los gatilla? Porque vemos que son mujeres jóvenes, 50, 58 años. ¿En qué momento y por qué se gatilla el mal de la vaca loca que tiene tan rápida evolución? Cuando es genético se hereda una mutación en un gen que produce una proteína que se llama la proteína prion. Ya, pero ¿por qué no se manifiesta hasta cierto punto, hasta los 50 años, hasta los 58 años? Claro. Bueno, esto es una pregunta más amplia a todas las enfermedades del cerebro, el Alzheimer, el Parkinson. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es un factor de riesgo súper alto. Doctor, perdón, quiero hacer una pregunta que tenía que ver. ¿No vale la pena, no se hace o no existe, doctor, un protocolo para un seguimiento para descubrir si, por ejemplo, esta señora se contagió producto del consumo de carne? No se hace porque podría potencialmente haber otra persona en peligro. O simplemente son tan pocos los casos que uno dice, puede ser, pero lo más probable es que sea lo otro. Lo más probable es que no ocurra, entonces no tenemos los recursos para hacerlo. Hay test para la carne ¿ya? Que se hacían de rutina y de hecho, por ejemplo, hace poco en Suiza se dejaron de hacer, que ellos tenían casos, pero son tan poco frecuentes que no es un problema de salud pública. Claro, doctor, Marta Saldías, en Concepción, tenía este gen que usted dice que le gatilló este mal a raíz del mal de la vaca loca. Su familia, este gen que ella tiene, ¿es hereditario? Es decir, Karen debiera evitar el consumo de carne, por ejemplo. Se lo pregunto, denme un segundo porque tengo un consejo antes. También seguimos en contacto con Karen Echeverría, hija de uno de los pacientes, pero tú le habías hecho una pregunta al doctor Eduardo. Doctor, este mal que tiene Marta, ¿se puede heredar a su familia? ¿Se puede heredar a sus hijos, a sus hijas? ¿Usted le recomendaría, por ejemplo, no consumir carne porque se pueden enfermar también de vaca loca? Es que son dos cosas distintas. Como mencioné anteriormente, el asunto de la contaminación de la carne no estamos seguros si sucede en Chile. Ya. Si fuera genético, probablemente tendría que tener otros casos en su familia, en que este gen se vaya transmitiendo de generación en generación. Entonces, probablemente, si es que no hay antecedentes en su familia, es lo que se llama un caso esporádico, que tuvieron la mala suerte que de repente le dio a su mamá y probablemente a la hija no le va a dar. Okay, Karen, tú hablabas de alguna manera, Karen, que estaban como preocupados también y querían saber efectivamente por qué se había producido esto a tu mamá, por qué tu mamá tenía este mal, si era contagio, hereditario. Claro. ¿Los doctores no le han dado ninguna respuesta, no les han dicho absolutamente nada? No, ¿sabes lo que? Todo lo que hemos investigado y hemos aprendido acerca de esta maldita enfermedad a través de internet. O sea, todo lo que, por ejemplo, todos los casos, nosotros creamos un grupo en Facebook y son muchos, es alarmante, tú te llegas a alarmar de la cifra de contagiados por esta enfermedad. Ahora, uno, por ejemplo, pide una autopsia a las personas que fallecen y en los hospitales dice que ellos no la hacen por ser altamente contagiosa. Claro. ¿Es así, doctor? Por no tener los utensilios, por abrir el cerebro, se puede contagiar. Karen, escucha al doctor, que es especialista en este tema. Doctor. Porque nosotros hemos hecho estudios en pacientes que han muerto por esta enfermedad y ha sido muy difícil hacer autopsias porque está este mito de que es infeccioso, pero la mayoría de los casos en Chile, si no todos, no lo son. Entonces deberíamos poder hacer autopsias. Es más que nada ignorancia ante la enfermedad o desconocimiento. Perfecto. Karen, ¿hay alguna consulta que tú tengas junto a tu familia que quieras aprovechar el momento? Porque ya que estás contando dudas y que han tenido tan pocas respuestas, más allá del enojo de algunos médicos, y quieras aprovechar la presencia del doctor en este momento. O sea, mi duda, por ejemplo, principal es por qué se gatilla esta enfermedad, que es lo que insisto, o sea, por lo que yo he leído,
puede ser producto de una depresión, un estrés que esté pasando a este paciente, donde este prión que está en nuestro cerebro se activa. No sé si es así o pudiese ser así, porque todo es, como te digo, por lo que yo he investigado. Doctor. Realmente no se sabe. Por eso se denominan esporádicas. Significa que de repente te da esta proteína, se altera y no sabemos las causas reales. Y el otro problema importante que tú mencionabas es el diagnóstico en Chile. De hecho, nosotros estuvimos haciendo el diagnóstico molecular de la punción lumbar en nuestro laboratorio, de más de 200 casos, y confirmamos 100. Y esto lo hicimos, ¿por qué? Porque el sistema de salud en Chile no ofrece estos test. ¿Y cuando tú hablas? Otros 100? ¿Escuchó, doctor? ¿Qué pasó con los otros 100? Claro. Tenían otras patologías. O sea, que puede haber un factor de error, ¿no? Sí. Al diagnosticar esta enfermedad. Y de hecho, el problema más importante de salud pública es estar seguro de que es esta patología y no otra. Claro. Porque se hizo un estudio de casi 1000 pacientes en Estados Unidos y se dieron cuenta que un porcentaje importante de pacientes que murieron no por Creutzfeldt-Jakob, murieron por enfermedades tratables. Doctor, y el es que doctor, ese es el punto. Si usted pudiera hablar con Karen, que está obviamente escuchándose, tenemos un diálogo entre todos. Karen, ¿a dónde tendría que dirigirse y según su experiencia es donde certeramente en nuestro país le pueden decir si tiene o no realmente la enfermedad que otros le avisaron? Yo iría al Hospital El Salvador y hablaría con el doctor Luis Cartier, que es el experto nacional en el tema. Perfecto. Perdón, y él... Sí, Karen, dale. Sí, lo que pasa es que la otra niña que tiene a su mamá, Victoria, también postrada en la misma situación, ella pidió hacer una punción para mandarla a Santiago donde el doctor Luis Cartier, pero el hospital no apoya, no quiere hacerlo. Pero entonces, ¿qué hace uno? Karin, ¿cuál es la explicación que te dan por qué no quieren hacer esta punción lumbar? No quieren hacerlo. ¿Porque es contagioso, supuestamente? No, porque no quieren, porque el doctor, la verdad es que cero apoyo al neurólogo que tenemos de cabecera. Ahora, nosotros... Wow, sí. Nosotros hemos intentado contactarnos el día viernes y también el lunes, hoy día, con el hospital regional, y ha sido imposible obtener una versión están en la misma oficial de ellos. ¿no? Claro, nos responden más o menos igual, la verdad es que no van a hablar. ¿Hay alguna instancia superior a la cual pueda acceder la familia de Marta Saldía, su hija Karin, doctor? ¿Usted sabe algo al respecto? Para obligar a los... Claro, exigirlo. O sea, el Ministerio de Salud debería hacerse cargo de este problema, dada la alta incidencia en nuestro país, y generar un sistema en que se pueda hacer diagnóstico certero. Pero eso implica que inviertan y financien especialistas. Doctor, ¿y por qué el Ministerio de Salud entonces no se ha hecho cargo de este tema sanitario? Porque hay otras prioridades, en términos numéricos son pocos casos. Obviamente tenemos por lo menos 60 personas que mueren al año. Pero yo no lo encuentro tampoco. Pero no hay cura. Claro. No hay cura y se le da prioridad a otras cosas. Porque los muertos por antes, digamos, salen en los diarios y llegó las vacaciones, se van a morir nosotros, pero esto es un número mucho mayor. En el caso de ahora hay que saber también si el hospital cumplió con hacer el protocolo de informar al Ministerio de Salud, porque eso nosotros tampoco lo sabemos, el hospital tampoco nos ha informado nada. ¿Y ustedes han ido, Karin, al Ministerio? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, dice el doctor. ¿Ustedes han ido al Ministerio de Salud? No. Se han quedado solamente por ahora con la versión del hospital. Hay que exigirlo con algún tipo de permiso, de certificado que lo obligue a hacer la punción. Es obligación, así como cuando se detecta un caso de ANTA, la institución está obligada. Entre estar viendo y atendiendo a mi mamá, porque para mí mi prioridad ahora es estar con ella, o sea, y gracias a Dios se dio la oportunidad de que ustedes nos atendieron y nos escucharon, porque yo lo único que quiero ahora es que se difunda. Yo estoy 100% segura de que por la exportación de carne y por la ingesta de carne, ahora claramente el doctor para él debe ser complicado a lo mejor decir si es por esto, pero yo estoy segura que es por esto, porque nosotros nos hemos comunicado con mucha gente que ha sufrido esto, y es así. Claro, porque el doctor finalmente, cuando dice que atendió a 200 pacientes, tú tienes un 50% de posibilidad, que tu madre tiene esa enfermedad, y un 50% que no, es un bastante alto el que no. Entonces, doctor, hay una consulta que le hemos hecho ya, pero que la gente ha manifestado de manera reiterada, y la gente quiere saber si hay alguna manera de detectar si la carne viene o no viene con el mal para no contagiarse. Por favor, espérenme un segundo y me lo responda a la vuelta de esta breve pausa comercial. Regresamos. Una pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta, habíamos planteado una pregunta al doctor, es una pregunta que se reitera a través de los llamados telefónicos que nos hace la gente en estos momentos y también a través de las redes sociales. Doctor, ¿existe alguna forma de saber si la carne viene con el mal, la carne que nosotros compramos habitualmente en la carnicería o en los supermercados? Sí, existen test validados internacionalmente que se usan en algunos países, pero en Chile no se desarrolla este análisis de la carne. Doctor? ¿Por qué acá no se desarrolla? Porque donde no se han detectado casos en Latinoamérica, ahora con lo de Brasil tal vez podría cambiar. Claro. Pero eso implica una política pública. Sí, pero doctor, pero eso se hace una vez que, por ejemplo, el vacuno brasileño está faenado y se hace el control allá para que tenga el certificado para poder salir del país a los distintos países como Chile. Eso sería o sea, que el productor haga el análisis. Ya, o también existe la posibilidad que se haga una vez que ingrese, digamos, la carne que la pega al servicio agrícola y ganadero, digamos, ¿o no? Ambas posibilidades son factibles. ¿Y se hacen? Pero para eso necesitas que sea obligación realizar el... Pero en Brasil no hay un ¿algún control? país lo hace actualmente? En Inglaterra se hace, en Suiza se dejó de hacer. ¿Y siguen apareciendo? O sea, ¿detienen carnes porque precisamente venían con este mal? Eso no lo sé, pero los casos de esta enfermedad transmisible ya son mínimos en el mundo. Pero es que, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo pueden estar tan seguros que los casos de transmisión a través de la carne son mínimos si no se hacen los estudios tampoco? O sea, por ejemplo, vemos a Karin, que Karin estaba hablando con nosotros y nos dice que ella está segura que efectivamente su madre se contagió a través de la carne y que no es un factor hereditario ni tampoco es genético. No, eso cree ella, pero probablemente es la forma esporádica, que básicamente es tener mala suerte y de repente te da esto y tus proteínas se alteran en el cerebro y se cría la... Pero doctor, por otro lado... Es la mayoría de lado... los casos, 90%. Karen, ¿por qué tú dices que estás tan segura efectivamente que tu madre se contagió a través de la carne, el consumo de carne? Mira, escuchaba al doctor ahora y él siempre habla de probabilidades. Dice, yo creo que es la mínima probabilidad de que haya sido por ingesta de carne. ¿Y quién me dice que no? Claro, ¿y por qué tú crees? Lo que pasa es que yo creo que... Pero lo más probable es que no se hace. Porque yo insisto que es un cuento sanitario acá, ponte tú, es muy difícil, ponte tú, en otros países han dejado de hacer importaciones de carne brasileña, ponte tú, y acá en Chile se sigue exportando la misma carne, o sea, no se ha hecho nada, no se ha detenido esto. Entonces yo creo que más bien no se quiere hacer una alarma a la comunidad con relación a lo que está pasando para que no consuman la carne, digamos. Ahora, doctor, ahí está la explicación de Karen por qué cree que efectivamente su madre se contagió a través de la carne, pero ¿cómo se puede estar tan seguro que efectivamente no es así? Usted dice son los casos mínimos, pero podríamos estar eventualmente en tu caso así. ¿Cómo se puede chequear si es hereditario? Estar seguro genético? es hacer un estudio post-mortem, una autopsia y mirar el cerebro. Pero porque hay patrones específicos que se asocian a la enfermedad que viene del consumo de la carne contaminada. Pero doctor, ni siquiera en Chile ese análisis no se hace. Pero ni siquiera por una punción lumbar ahora tampoco se puede estar seguro a menos que el paciente muera. No, la punción lumbar solo nos dice que el paciente gente Creutzfeldt-Jakob, no su origen. Ahora, perfecto, usted dice que es un poco bajo porcentaje esto del consumo de carne, efectivamente, pero hay mucha gente que a través de nuestro Twitter nos pregunta si existía alguna posibilidad remota de que también fuera por la leche de vaca o solo sería por la carne de vaca. Por la carne. Solo por la carne. Claro, pero en bajo porcentaje, según usted. Doctor, le queremos agradecer por haber estado en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, porque nos clarificó harto respecto a este mal que nosotros, de verdad, éramos bien ignorantes. No sabíamos que se morían 60 personas al año en nuestro país del mal de las vacas locas. Así que muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias, doc. Nos vemos. Con todo respeto a la comunidad médica ignorante, imagínate nosotros. Claro, imagínate. O sea, bueno, seguimos en contacto con Karin, la hija de Marta Saldías, quien sufre de este mal y que está llena de dudas, más que certeza. Sí, ahora yo creo que el doctor fue bastante honesto y trató de ser lo más empático de testar, pero en algún momento, como dice Karen, empieza a hablar de, mira, a mí me tinca, o yo creo... Pero no habla de lo que le tinca, habla de probabilidades, todos los doctores hablan de las probabilidades. Pero no sabe, pero ¿por qué no puede ser que sea el caso de ella el 1%? Bueno, porque claramente lo que dice el doctor es que la única manera de saberlo, por eso le preguntaba cómo se puede identificar, es post-mortem. Hacer una autopsia post-mortem y ver cómo está el cerebro y ahí efectivamente detectar si es genético o si es contagioso a través de la carne. Y aquí viene la pregunta, si es que Karen tiene la posibilidad de hacer eso y se determina que ella se contagió, como había tan seguro su hija, por el consumo de carne, ¿alguien va a hacer algo?
O sea, me refiero, se van a empezar a movilizar y decir dónde compra la carne, de dónde provino esto. No, y además cómo llegar a saber qué carne que consumió. Es que ahí es donde yo sigo acá, porque, a ver, digámoslo hoy, seamos honestos, y esto pasa con el alcohol, el tabaco, un montón de cosas, existe un lobby, porque estos son grandes industrias de negocios que, ante la posibilidad de, por no colocarle un costo agregado a sus productos y para que la gente lo siga consumiendo, prefieren hacerse los locos con los estudios y que siga corriendo. Esa cuestión es así, no lo pueden cambiar. ¿Qué porcentaje de carne brasileña se consume en Chile? Se importa aproximadamente un 10% de carne brasileña. ¿La mayoritaria de dónde viene? Desde Paraguay. El problema está en que, a propósito de lo que hablábamos de Brasil, es que se detectó una vaca que murió justamente por ese mal y convivió con muchas otras vacas, obviamente, del sector. Sí. Según lo que se informó, rápidamente Brasil informó y sacrificó a todos los vacunos que estaban en la cercanía. Ahora, claro, esas son decisiones de emergencia, me imagino, o determinaciones urgentes y en extremo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el resto? Claro. ¿Por qué no podrían infectarse las otras, digamos? Nosotros somos un programa que se comunica mucho con su público a través de las redes sociales, a través de Twitter. Hay mucha gente que nos ha enviado sus consultas, sus preguntas, también su molestia. Como por ejemplo, lo que nos señalaba una televidente que decía, ¿cómo es posible que en Chile no tengamos preparación, no tengamos forma de diagnosticar, no tengamos un remedio? Ya, pero mira lo que dice Pamela Martínez. Dice, el 50% de los diagnósticos errados. ¿De qué estamos hablando? Dice que el gobierno invierte en especialistas. Sí, ¿Qué claro, ocurre? Porque el 50% es alto. No, lo que pasa es que los síntomas... Que hay la misma, no, pero los síntomas son confusos. Los síntomas pueden ser atribuibles a distintas enfermedades. Entonces, por eso tienen que hacer esta punción lumbar y, en el caso de Karin, mandar este examen a Estados Unidos para comprobar efectivamente que está que está prión, que es la proteína. Pero ¿por qué? Porque se dicen, buenas noticias, su mamá no tiene la vaca loca, tiene esta otra cosa, y para eso sí hay un remedio. Claro. Pero entonces se deja hacer cualquier intento de nada. Eso es lo que se enojó la gente, digamos. En ese 50% es muy grande. O sea, de dos personas que tienen la enfermedad, una la tiene, le dice, no sabe que no hay nada que hacer y se va a morir, y la otra se pudo haber hecho algo. Exactamente. Hay gente que empatiza mucho y solidariza contigo, Karin, y dice, la persona que está hablando por teléfono tiene mucha razón. Lo veíamos ahí en un tuit que nos mandó un televidente a nuestro tuit, @mananeroslarred, y que decía, ella tiene toda la razón. Algo más le agregaba, pero lo teníamos ahí recién en pantalla y lo vamos a estar conversando con ustedes más adelante. Sigan escribiéndonos, sigan mandándonos sus consultas y también las palabras para Karin. Ahora, no existe ninguna posibilidad de que la mamá de Karin se salve. Eso es un hecho de la causa y es una realidad con la cual esa familia Hay otro antecedente. Dicen que esto también se da mucho en mujeres. Es más propenso en mujeres que en hombres. Sí, claro. Y era lo que, de alguna manera, Karin, a ti te dijeron en el hospital, bueno, hemos visto que no te han dicho muchas cosas, pero que lo que había gatillado quizás mal de la vaca loca en tu mamá era efectivamente el paso de los años, como decía el doctor. No, nada, así como yo te insisto y te repito, nosotros no hemos recibido mayor información por parte del neurólogo, lo que a mí me deja mucho que desear, la verdad, porque por último, ponte tú, recibir el apoyo con dejarnos hacer la función lumbar, que es lo que te decía yo, que es lo que pedimos con Pamela, que es la otra chica que también tiene a su mamita enferma, en las mismas condiciones, que lo único que pedimos es hacer esa función lumbar para ver si efectivamente nuestra mamá tenían la Creutzfeldt-Jakob y saber si a lo mejor en ese caso genéticamente nosotros también podríamos ser portadores. Por ejemplo, claro, ahí tendrían una respuesta, algo completamente categórico. Yo ya sé que mi mamá no va a tener cura, difícilmente si está todo el día se da, va a tener alguna mejoría también, pero por último que nos dejen y nos apoyen en ese aspecto, ya que no hemos recibido apoyo más que de los paramédicos que se han portado un 7. ¿Hace cuánto tiempo está tu mamá en el hospital? Del 4 de abril. Del 4 de abril. Sí. ¿Y ella ahora actualmente está en la UCI? No, está en el área de neurología. Perfecto. Junto con otras pacientes por accidentes cardiovasculares, qué sé yo. Ya, pero que finalmente no recibe ningún tratamiento especial porque nadie está haciendo algo particular con ella al respecto. O sea, solamente la está recibiendo sedantes, como te digo yo, y qué sé yo, cuidados de, no sé, ponte tú ahora tuvo una infección urinaria, por lo cual hace fiebre. El neurólogo no le ha dado ningún tratamiento a ella, sigue con la infección. Oye, entonces, como que se abandonan, siento que hay un abandono en el paciente, porque como se va a morir, como que ¿para qué? Es que eso es, respecto a eso, amiga mía, ¿qué es lo que dicen los doctores? Como, mira, ¿sabéis que le pasó ahora esto a tu mamá? Pero como no sabemos de esta enfermedad y no hay nada que hacer, no vamos a hacer nada tampoco nosotros. Perdona, es como muy así.
Claro, o sea, pero es que lo que pasa es que te digo, yo insisto, este neurólogo que nos tiene de cabecera a la señora Victoria y a mi mamá, yo creo que por desconocimiento a lo mejor él también tiene esa actitud tan negativa y tan prepotente, porque a mí me dejó hablando sola la última vez, cuando yo le decía, pero ¿cómo se podría haber contagiado? ¿Y tú has presentado una queja formal ante el director del hospital o ante las autoridades? No, de hecho yo quería pedir un cambio de neurólogo, porque con ese neurólogo es muy difícil hablar. ¿Y? ¿Lo pediste? Sí, estamos en eso ahora, esta semana lo vamos a pedir porque independiente de que mi mamá a lo mejor vaya a perder la vida, yo quiero que llegue de una manera digna a su última... Karen, absolutamente de acuerdo, además Sí, que obvio. según entiendo, la infección urinaria no tiene que ver con la enfermedad del mal de la vaca loca. Esas otras dudas, ¿te das cuenta? Entonces nosotros estamos llenos de dudas, a lo mejor decimos, y si no tiene la enfermedad... Lo que pasa lo que pasa es que también en el estado de la mamá, que está súper débil, lamentablemente en todos los hospitales y clínicas de nuestro país existen las infecciones intrahospitalarias. Entonces, lamentablemente, si no se trata bien el tema, la mamá de Karen va a ir empeorando más aceleradamente de lo que es. Ya, pero puede ser también síntoma de un descuido. Es que aquí Es que se ese es el están punto. juntando muchas cosas. Claro, ese es el Aquí quizás tu madre no está siendo atendido como corresponde, como se merece. Por otro lado, aquí está la gran duda. ¿Tiene realmente esa enfermedad o tiene otra cosa? Y de ser así, podrían estar desde ya aplicando el tratamiento. O sea, Karen, sí. otra cosa. Por último, para levantarla en ciertos aspectos. Entonces, hemos perdido el tiempo en este mes, siento, porque pudiendo hacer a lo mejor esa función lumbar y haber hecho algo, no hemos hecho nada. Pero no se realizó un examen a Estados Unidos, pero ¿cómo el doctor llega, el neurólogo llega a la conclusión que es más de la vaca loca? Dice, la miré, ¿Juntó usted- síntomas y ya está? Por descarte, por la resonancia, ellos dieron 2 resonancias diferentes, porque supuestamente tu cerebro toma forma de esponja, por eso también recibió el nombre de cefalopatía espongiforme. Entonces ellos vieron 2 diferencias de resonancia y dijeron, no, con ya la segunda resonancia tu mamá tiene esto y ya con el escáner. Y como familia no pueden exigir la punción lumbar para que finalmente se certifique que tu mamá tiene esta enfermedad, porque sería el segundo caso en Concepción actualmente, ahora que se está produciendo. Es tema, entonces. En eso estamos, pues estamos con Pamela, con la mamá de la señora Victoria, estamos tratando de que el doctor nos pesque y nos autorice. Pero el hacer tiempo esto, porque corre. Pero es que eso es lo que te digo, ¿hasta qué instancia llegamos? ¿No? Es desgastante estar hablando. No, me imagino, atroz, este medio un día... Ahora el doctor nos decía, ir a tocar la puerta del Ministerio de Por Salud, supuesto, digamos, claro. y exigir, digamos, y aquí nosotros obviamente prestamos la pantalla para toda la fuerza que tú necesites para lograr esta causa. Absolutamente. Si finalmente te tiene que dar una respuesta, pero no sé, viene solamente después cuando se confirma otra cosa, pero lo están haciendo muy al peo, perdón por la expresión. Sí, Karin, tú has estado mucho en contacto con Pamela, la hija de la señora Victoria, que es el otro caso. En este momento hay 2 casos en el Hospital Regional de Concepción. Quiero saber bien cómo está la señora Victoria, cuál es el contacto que tú tienes y cuál es la comparación con tu madre, para ir estableciendo algunos parámetros y contextualizando bien lo que sucede. No me respondas, Juan Andrés Alfati tiene un consejo para nosotros antes. Estamos conversando con Karin Echeverría, la hija de la señora Marta Saldías, quien tiene este mal, este fatal y fatídico mal que solamente la va a llevar a la muerte. La Karin nos ha contado que en el hospital regional hay 2 personas. Ella se ha hecho muy amiga en el dolor de Pamela. ¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Pamela, la señora Victoria? La señora Victoria lleva 2 meses en el hospital, pero el caso de ella es muy diferente al de mi mamá, porque ella llevando 2 meses no está con oxígeno, está tranquila, ella aún escucha, tiene estímulo auditivo, mi mamá no. Perfecto. En un mes avanzó y ya está muy mal. Nos interesa seguir hablando contigo, pero estábamos hablando del caso de la señora Victoria Soto. Efectivamente, tenemos un contacto telefónico a su hija, Pamela Martínez, que está luchando junto a ti, Karin, para que le puedan hacer esta punción lumbar a sus respectivas madres y así, de alguna manera, comprobar que la señora Virginia tiene el mal de la vaca loca, al igual que tu mamá. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pamela, ¿qué te han dicho a ti en el hospital de por qué no pueden hacerle esta punción a tu mamá y mandarla a Santiago y así comprobar que efectivamente sufre del mal de la vaca loca? Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias porque gracias a usted está haciendo al aire la noticia que hay mucha gente que sufre en silencio la enfermedad. Muchas gracias. Lo otro, lo de la punción lumbar, sí hay un examen específico que es la proteína 1433, que se adquiere a través de la punción lumbar y en realidad nosotros pedimos como familia al doctor poder hacérselo y costearlo nosotros de forma particular, solamente que utilice
la toma de muestra y no accedió. ¿Por qué? No sé, no nos dio explicación, dijo que él estaba 100% seguro de la enfermedad y que no. Ahora, es el mismo neurólogo y no le del otro hiciéramos caso. ilusiones, pero en realidad nosotros como familia, de hecho, por las estadísticas que hay, lo que dijo el doctor, que de 200, imagínate, de 200 pacientes, 100 con el examen no tenían la enfermedad. Que es el 50%, es un montón. O sea, en este caso, la mamá de Karen y tu mamá, digamos, ahí hay un 100% que quizás una de las personas la tenga o quizás ninguna. Entonces, no es menor. O sea, además que uno quiere sus seres queridos y uno quiere llegar a las últimas. Si tú lo estás financiando, si tú le dices, no te preocupes, nosotros vamos a pagar esto todo por fuera, porque un doctor habría de negarse. Ahora, Pamela, en el caso... Eso es lo más terrible porque uno como familia se aferra a la última esperanza. Yo quiero quemar todos los cartuchos con mi mamá. Claro. Y no me están dejando. Yo lo tuviera en mi casa, lo hago, no hay problema. Pero ella necesita cuidados especiales. Ahora está con cuidados paliativos. El hospital se portó un 7 en el equipo de enfermería y paramédicos. Ya. El médico es un poco hermético en realidad. Y eso es la molestia de que no me deje hacer el examen de mi mamá. Pamela, una pregunta, perdón. Pamela, sí, el mismo médico. Así como Karen cree que su mamá se contagió del mal de la vaca loca a través de la carne, ¿tú tienes alguna explicación de cómo se contagió tu mamá o si es genético hereditario? O sea, a mí me dijeron, y no por el doctor, sino que yo preguntando me dijeron que era como esporádico. Pero en realidad no hay ni una certeza porque acá en Chile, habiendo tantos casos, que yo encuentro que es un problema país porque dentro del mundo somos uno de los que tiene mayores casos en todo el mundo, no se haga nada, no hay información, no hay especialistas, aquí no hay equipos para hacer los exámenes certeros. Entonces es como complicado que lleguen y digan tu mamá tiene crédito y Jacob si ni siquiera ellos tienen la certeza 100%. Claro. Pamela, te mandamos un beso gigante, te queremos agradecer este contacto. A Karen también. A ti también, Yo le a Karen. agradezco a ustedes, muchas gracias Lo que por necesite. el apoyo, muchas gracias, espero que se pueda hacer algo, porque estamos desesperados ver a tu mamá apagándose. Terrible. Es terrible y que nadie haga nada. Eso es lo que más nos estamos viviendo el dolor con Karen, gracias a Dios estamos en la misma sala y nos apoyamos mutuamente y queremos hacerlo público. Tal como dijo Juan Andrés, lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias, mañana. Gracias, Pamela, gracias, Karen. Chao, nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Un cuarto para las 12 del día. Muchas gracias. Luego de conversar este tema que ha generado muchas dudas y del cual nos damos cuenta que realmente somos súper ignorantes. Hay una explosión ahí en las redes sociales. Y esto no para, señor. Otro tema de salud, porque hay mucha preocupación con respecto a los antibióticos, Juan Le Andrés. explico, amigo mío. En este mismo canal hace aproximadamente 4 o, si mal no recuerdo, 5 años, a propósito de uno de mis grandes amigos de toda la vida, un médico que trabaja en Europa, que en algún momento me dijo, ¿sabes qué estoy viendo? Estoy muy atento a las cosas, a los temas que tú llevas en tu canal de televisión. Fíjate que algún día deberá hablar con esto, porque yo como médico te digo que en algún momento vamos a tener que pedir perdón públicamente por recetar antibióticos. ¿Por qué le digo? Porque en algún momento va a haber un reconocimiento que esto es uno de los grandes males de la medicina alópata. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud por fin lo ha reconocido. Los antibióticos, un mal horroroso a aquellas personas, sobre todo los que se automedican. Atención, tenemos nota, de la vuelta comentamos. Antibióticos están perdiendo su efectividad. Una noticia bastante preocupante ya que la Organización Mundial de la Salud hizo un alarmante llamado a la prevención, ya que enfermedades comunes ahora podrían ser mortales. Los microbios empezaron a resistir primero a la penicilina. Luego se las arreglaron para defenderse de todos los nuevos antibióticos que iban apareciendo. El fenómeno de la resistencia es ahora un problema global. Y en los hospitales, donde los antibióticos se emplean de forma generalizada, las bacterias han desarrollado una nueva serie de genes para combatirlos. Le cuento que los remedios que usted consume diariamente estarían perdiendo su efectividad y patologías como diarrea, gonorrea, neumonía, septicemia, enfermedades urinarias serían letales. ¿Qué le parece? Y es duro reconocer que fuésemos tan ingenuos, porque las bacterias han sobrevivido a tantos desastres naturales en este mundo que pensar que un antibiótico podía detenerlas era estúpido. ¿Pero será realmente una mala noticia para el mundo de la salud o existirá un negocio detrás por parte de las cadenas de fármacos?
Las bacterias experimentan con la mutación y la transferencia de genes para descubrir y compartir los diferentes modos de combatir a los antibióticos. Cuanto más abusemos de ellos, mayor será el riesgo de que los gérmenes inventen y transmitan nuevos genes resistentes. La Organización Mundial de la Salud califica de preocupante que los antibióticos a nivel mundial estén perdiendo su efectividad, situación que ha llevado a que varios países comiencen a tomar medidas. Pero ¿tendremos que estar alerta o se trata de una conspiración farmacéutica? Las palabras de su amigo médico hace 5 años atrás, hoy han cobrado vida. Harto se demoró, pero abro comillas, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La OMS dice, abro comillas, vuelvo a repetir, una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo, esos son los antibióticos. Ni más ni menos. Mucha atención, ahí está, obviamente el Diario Nacional. Exactamente, advierte grave amenaza para la salud pública por resistencia a los antibióticos en todas las regiones del mundo. Acá hay dos males que se pueden detectar y simplemente yo, sin ser experto en el tema de la salud, me cuelgo en lo que me dicen sí mis grandes compañeros de vida. Uno es que evolucionan, obviamente, todos los bichos que tenemos en el cuerpo cuando nosotros lo atacamos con antibióticos, además que el cuerpo se resiente puesto que son muy fuertes, ¿vale? Es decir, es como echarse una especie de soda cáustica, por dar un ejemplo metafórico, ¿cierto? Que mata todo. De ahí también, digamos, pones en riesgo tu propio sistema inmunológico. Claro. Entonces se dice que en algún momento tú le enseñas a tu cuerpo a cómo combatir enfermedades, digamos, que son mucho más grandes que la que puede lidiar normalmente. Pero ¿qué es lo que sucede en eso? Erradicas un bicho de tu cuerpo, pero finalmente a través del remedio con el que fue contraatacado, él aprende y llega, como mi amigo me decía, acorazado. Claro. Llega en una versión mejor. Y los medicamentos no evolucionan, pero los bichos, digamos, en su razón de existir, claro, la madre naturaleza es más sabia. Espérate, ¿y el ser humano generación tras generación ya viene cambiado? Viene absolutamente cambiado. O sea, de hecho hoy día, un médico honesto, que tú vas y le preguntas, ¿sabes qué? Mi hijo tiene arromadizo y le duele el pie. ¿Qué tiene? Un médico honesto, ¿sabes qué te va a decir? Un médico de familia decir, no sé. Probablemente es esto, pero ya con otro nombre, porque está en la versión 130 de lo que yo conocía. Ya no tengo idea. Entonces, vamos a combatirlo con esto, con esto y con esto, y entre eso, tu cuerpo queda completamente debilitado. El cuerpo, con una salud, digamos, o sea, con el sistema inmunológico protegido a través de la alimentación, ejercicio, bueno, y tantas cosas, debería ser capaz de eliminar en un tiempo prudente. Hoy día, aquí viene el otro problema. Uno toma antibióticos para sacarse un resfriado. Un resfriado debiera incubarse en tu cuerpo lo que dura. El último resfriado que me lo comí una semana. Sí. Y después de una semana no lo voy a tener probablemente en un año y medio más, que fue la última vez que me resfrié. Pero finalmente, así es que cuando mi cuerpo entiende lo que le pasa. Claro. ¿Pero el antibiótico es lo malo o el producto, cuando uno lo usa indiscriminadamente? Porque decían que mucha gente te dan, ponte tú 7 días de antibiótico. No, te dice, me duele la garganta, antibiótico, y te tomas una pastilla. Pero claro, estáis los 2 primeros días y después abandonáis porque ya te sentís bien. Claro, porque te sentís... Entonces, eso es peor. Claro, porque uno se siente más o menos bien al segundo día. Muchas veces dejáis de tomar antibióticos el tercer día porque te sentís increíble y viene pero con el doble de fuerza. Claro, porque finalmente dejaste de tener los síntomas. El bicho quedó ahí y dijo así como, se retiraron los soldados, ya les cachamos los puntos débiles, vamos con todo, y ahí no te lo sacan ni Dios. Como suele ocurrir en estas cosas, la Organización Mundial de la Salud le echa la culpa a usted, señora. Usted que compra remedio. El problema es que el primer antibiótico tú lo recibiste por una receta médica, o sea, te lo dio un especialista en el tema. Por supuesto. Entonces aquí hay dos bocas. Algo especial. Y creo que una es más grave que la otra. La primera dice relación con que uno se automedica, evidentemente. Pero lo segundo es que de dónde viene la primera receta. Y el problema, el de la automedicación, no tiene necesariamente que ver porque a uno le caiga mal el médico o la doctora que va tiene bigote. No, no es por eso. Es lisa y llanamente porque la salud es más cara. Y para ir a que alguien te recete un remedio, tú tienes que pagar una consulta. Y para pagar esa consulta, uno dice, ¿para qué si me va a dar el mismo remedio que me ha dado los últimos 20 años? Entonces la industria farmacéutica se va nutriendo. Lo permite, Felipe, lo permite, porque es un tremendo negocio. Hoy día, el gran negocio de la farmacéutica, ya lo dice el doctor Carmelo Vizcarra, no es recetar a los enfermos, que ellos ya lo necesitan, sino a medicar a aquellas personas que están sanas.
que ahí está el negocio, que todos estemos enfermos de algo, todos estemos comprando remedios, que todos tengamos un botiquín. O sea que obviamente, digamos, todos tengamos una despensa de antibióticos, e incluso aquello, oye, yo me consigo, si no tiene la vecina, pásame de los que te sobraron, que no debieran sobrar, porque están contabilizados en un tratamiento completo. Claro. En las ferias libres también venden antibióticos, no me decir que no, yo he comprado, pero obviamente cuando tomaba y cosas que ya... ¿Hay alguna forma, una vez que ya nuestro sistema inmunológico ha mutado, de volver a sanearlo, de volver a limpiarlo, de purificarlo? De todas maneras, el problema es que esto es lo mismo que el azúcar en los dientes. Nosotros no tendríamos por qué tener caries. O sea, créeme que los animales no se cepillan los dientes y nosotros antiguamente no nacimos con esa posibilidad, no se nos ocurría. Las azúcares refinadas constituyeron un nivel de bicho, por así decirlo, lo voy a hacer muy con pera y manzana, que ya ni el sistema evolucionado de millones de años del cuerpo humano es capaz de entender y dice, ¿sabe qué? Usted me está poniendo unos bichos que yo, la verdad es que no me la puedo. Con los antibióticos íbamos bien. Pero de repente hubo abuso de esto y hoy día los bichos están en otra, son súper bichos y ya los antibióticos no sirven para nada. La única manera, quizás, a ver si sé que está de acuerdo, de matar esos bichos sería con un antibiótico que lo más seguro, que además de matar el bicho, a ti te friega el hígado y podéis tener otras enfermedades producto de consumir remedios tan fuertes. Bueno, de hecho, por ejemplo, la tuberculosis en Estados Unidos todavía existe. Y tienen que aislar a la gente porque no tienen cómo sanarla ya. Porque efectivamente por selección natural algunos han mutado a cepas que no podemos controlar. Entonces en el fondo el antibiótico está bien para salvar vidas. Claro, y el remedio sería tan grave como la enfermedad. Indiscriminadamente ha generado tipos de microorganismos que nosotros no podemos manejar bien. ¿Sí? Bueno, eso no es todo. Hay una gran cantidad de detalles y me gustaría leerle, por favor, lo que... Por lo menos a mí me llegó el dato hace 5 años, lo dije por televisión, obviamente las piedras no se hicieron esperar, pero hoy día la OMS lo dice. Los detalles se lo explico a la vuelta de esta breve pausa comercial, amigos míos, no son pocos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros y Salfate había dejado un tema planteado que es básicamente el tema con los antibióticos. Claro. Hacemos un mea culpa los que hemos tomado antibióticos sin prescripción médica o los que nos dicen tienes que tomar durante 5 días y al segundo día nos sentimos bien y los dejamos. ¿Alguien había escrito un Twitter que hacía la diferencia de los antivirales y todo? Por supuesto, se lo entendemos. Lo que pasa es que hay personas que le tirita el ojo y se toman antibióticos. Claro. Entonces digamos, lo tomamos cualquier cosa y vamos bombardeando el cuerpo. No puedo dejar de mencionar a mi amiga Gladys Temblay que dice... oye, de lo dicho, a veces los primeros antibióticos que tomamos son aquellos que vienen en la leche o en la carne, ya que se lo inyectan a las vacas o se los dan a tomar y finalmente son para ciertas cosas que necesita el animal y todos esos antibióticos terminan siendo transmitidos, que ni siquiera son para cosas que necesitamos y de ahí comienza una seguidilla de animales completamente medicados o sobremedicados y que ni siquiera le sirven al cuerpo humano. ¿Pero qué hacer entonces, Alfate? Si voy al doctor y me dice, tómate estos antibióticos, ¿no me los tomo? No, mira, fíjate que como bien dicen, incluso los naturópatas, los antibióticos, la medicina alópata, las inyecciones, hay que tomarlas ojalá en calidad de urgencia. O sea, cuando necesita cortar con algún dolor, cuando digamos hay una fiebre alta que se necesita bajar, ahí en el estado de emergencia uno recurre a las bombas atómicas que son los antibióticos. Pero generalmente, en vez de reaccionar, uno debiera tener una vida más preventiva. Aumentando el sistema inmunológico de forma natural, con una buena alimentación, con ejercicio y un montón de casos. Pero en estricto rigor, no podría yo decirle, no podría ser irresponsable y decir, ¿sabe qué? Usted que le acaban de recetar antibióticos no se los tome. No, esto varía caso a caso. Pero yo recomendaría a los antibióticos a esta altura que no abuse de ellos, que no se los tome por cualquier cosa ni a cada momento, sino que solo cuando ya algo es terriblemente incuestionable, como un dolor de cabeza por una sinusitis, así como que se te va a convertir en algo peor, y etcétera, etcétera. Pero solo en aquellos casos extremos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las inyecciones, o sea, con todas estas vacunas que a uno le ponen desde chiquitito como para prevenir, Bueno, ¿es lo mismo? Bueno, es algo muy parecido. Hay una polémica completamente tremenda que incluso a la diputada Cristina Girardi no ha venido a hablar de eso. Que fíjate que no es menor y que tiene que ver con que si es que en algún momento ciertas trazas de mercurio o componentes que vienen ahí, como el mal de los sombrereros locos, decía, que por aspirar mercurio quedaban así, también podrían estar en ciertas vacunas de menor calidad. De hecho, este tema no solo no se detiene acá, pero ante mis amigos tienen un gran consejo que darnos. Vamos a leer nuestro Twitter, esta vez nos llega de Karina Vargas Vidal. Que esto es un tema que tiene que ver con lo mismo, pero en cierta manera es paralelo porque abre otra área,
que dice, amigo mío, yo trabajé en salmonicultura y ahí es, pero indiscriminado el uso antibiótico. Lo que es yo que trabajé ahí, yo ya no como salmón, solo eso. Es un dato que nos tira. Y uno de la salmón, pero con todo el claro, porque no le encuentra sanilla, no sé qué. De hecho, lo tomé en el espejo y dice que no es que como el salmón, pero bueno, por algo será. Por eso yo no como salmón. Pero ella es rico. Mira, pero finalmente, sabéis que hablando muy en serio, y esto lo digo con toda responsabilidad, hablando con mi mismo amigo médico, que le preguntaba, oye, entonces no como nada de nada, está todo malo. Entonces decía, no. Finalmente, lo que hay que es regular un cierto tipo de dieta. No hay que abusar de ciertos alimentos, no hay que comer solamente una cosa, por desgracia. Y bueno, él me explicaba que más allá de que algunos son veganos, digamos, y yo admiro que su capacidad viene por no dañar animales, más que otra cosa, finalmente necesitamos carne y aquellos tendrían que suplirlo con vitamina B12, por ejemplo. Pero en estricto rigor, finalmente el cuerpo es lo suficientemente evolucionado para deshacerse de una gran cantidad de enfermedades que a veces ni sospechamos que las teníamos y las fue botando durante todo el año. Pero cuando uno abusa de algo, por eso digo, de unas dietas estrictas solo con cierto tipo de comida, o por otro lado cuando uno abusa del antibiótico, en vez de ayudarte, le está impidiendo al cuerpo de autosanarse, que para eso nació. Todo su trabajo, 24 horas, 7 días a la semana, es tratar de lograr un equilibrio que ya en el cuerpo es muy precario. Sube 2 grados de temperatura y ya tenía una fiebre que empezó a alucinar. Te bajas 2, digamos, y te da de potencia. O sea, acá hay un gran trabajo evolutivo. Entonces hay que cuidarlo simplemente. En ese sentido, hay un doctor francés que hace poco sacó un libro que está recién en librería, básicamente, que dice que en el fondo todos los remedios que tú necesitas están en tu mismo organismo. Pero y yo no creo. Entonces, y como bien, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sergio, gran cantidad de las enfermedades parten acá y luego se somatizan. Por cierto. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, leí que en Estados Unidos donde empezaron a surgir más de las nuevas cepas de antiguas enfermedades y es el país donde más se medica. Ojo que también sea lo mismo con los ansiolíticos y con los corticoides, que tienen que utilizarse en el momento extraordinario solamente. También han llegado más twitters. Muchos twitters que desde ya lo agradecemos por todos lados. Por ejemplo, ahí Man dice, compadre, yo todos los años me enfermaba de lo mismo. Cambié mi alimentación, dejé carne roja por legumbre, nunca más me enfermé. Casos como este hay por montón. Y de todas maneras. Y ojo, porque a veces uno tiene que seleccionar lo que come. Sé que al final no es obsesivo. Es finalmente cuidar lo único que tienes para de ahí cultivar tu experiencia emocional, en fin. Es una medida extrema. Es una medida extrema. Nunca más comer carne y reemplazarla por legumbres. Absolutamente. También es algo súper radical. Ahora, en cuanto a la alimentación y enfermedades más graves, por ejemplo, ahora que viene el invierno. Es obvio que nos vamos a resfriar más de alguna vez, entonces lo que hay que hacer es, vivir el resfrío, vivir el proceso y todo, y no en antibióticos, salvo que ya tengáis un... Pero Julita, tú viste en el punto clave, enfermarse, resfriarse es normal, no resfriarse es muy raro. No resfriarse significa, digamos, que está en una condición, digamos, de resistencia que después vaya a reventar. Cuando uno se resfría, es mejor que... ¿Te acordás que cuando uno se resfriaba y era una semana en cama? Que era exagerado quizás. Sí. Pero era bueno. Lo acabo de confirmar hace unos días. Los resfríos siguen durando una semana y nada más. Pero probablemente de ahí no te va a enfermar en mucho tiempo más porque tu cuerpo dio una batalla y la ganó porque para eso estaba preparado tomando agüita, limonada, cítricos, en fin. No necesitas más. Pero al que le mete antibiótico, el próximo resfrío va a ser de Dios mío. Mira, siguen llegando mensajes. Este lo manda María Isabel. María Isabel es como una denuncia. Mi hermano diabético por usar antibiótico para sanar una operación hoy se está desangrando en el hospital de Curicó. Bueno, es que eso es lo que pasa. El problema es que los antibióticos lo usan para todo. En el momento en que eso se liberó, antes tenía una estrellita y necesitaba una receta, pero como bien dice Felipe, en el momento que dicen, chuta, si yo ya sé lo que tengo, si cada vez que me pasa, esto me pasa todos los años y me dan la misma amoxicilina, entonces me voy a saltar al médico, me la consigo y ahí te da ahí la batalla. No solo uno se automedica, a mí me ha pasado en varias oportunidades, y ahora le pasó recién a mi hermana, que uno va al doctor con unos síntomas, te dan un antibiótico porque dicen que tú tienes amigdalitis, por ejemplo, y resulta que no tienes amigdalitis, tienes sinusitis y esos antibióticos no te hacen nada para lo que tú tienes y finalmente estás como 3 semanas y cada vez peor en vez de mejorar. No me extraña. Y después te cambian el antibiótico y ahí recién te sanáis, pero ya tenéis el estómago. ¿Saben qué? Perdona que le digo así, pero he vivido
vivimos en un país sibarita que le ponen la pipa y todo lo demás, el hígado es bravo acá. Sabéis que aquí el mal hepático, los antibióticos han aportado harto. Porque tenemos un hígado resentido. Y cuando riñones y hígado son los que más se resienten. Exactamente. Incluso uno no... O sea, yo como padre debo decir que yo tuve en algún momento que mandarle un cheque con plata al inventor del ibuprofeno que me salvó tantas veces la vida y la fiebre de mi hijo. Sin embargo, hay algunos que le echan ibuprofeno para todo desde niñito. Y claro que sirve, no lugar a duda, y cómo se lo agradecemos. Protege el síntoma, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hacer un cálculo y dices, oye, le estoy chantando ibuprofeno una vez al mes para que no se resfríe. Claro. Oye, no, hay gente que lo hace. El daño hepático. ¡Wow! Algunos de ellos han generado hemorragia. Sí, Realmente interesante, Salfate. Gracias, Sergio Chávez, como siempre, gracias, cada día más elegante. Gracias, Cristiana Salito, por supuesto. Y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Y ahora continúen con Intrusos. Que tengan una buena tarde. Chao. Chao, buen día. Nos vemos. Que estén bien.